Warhammer Cruzada Lumina 6180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. Colmena Inferior, Véspera, Crepúsculo. Por fin, llegamos. Este lugar está extrañamente mucho más limpio de lo que esperaba, considerando lo deplorable que es el ambiente de la colmena inferior, dijo Michelle mientras bajaba del camión, con la ropa manchada con la sangre de su enemigo. Sí, ahora solo tenemos que llevar todas estas armas láser a nuestro comerciante independiente designado. Para quienes nos llaman comerciantes, somos más transportistas que vendedores, ya que la transacción ya se realizó en el gremio, dijo Anastasia mientras abría la bodega. Fue un desastre considerando el caos que han vivido en su viaje hasta aquí. Al menos todos están intactos, no destrozados ni rotos. Peor aún, parecen intactos, pero estallan al instante si se usan. También se requirió transporte previo a la transacción, ya que siervos tras siervos llegaron, y el líder presentó el permiso del mencionado comerciante independiente para llevar todas las mencionadas armas láseres. Un grupo de sirvientes cargó todas las cajas, y Michelle y Anastasia no tardaron en seguirlas para asegurarse de que fueran a su destino. Elise también siguió a su hermana y, al acercarse a ella, su brazalete vibró de repente. Justo en ese momento, Elise se detuvo y comenzó a mirar a su alrededor. Su brazalete tenía marcas únicas grabadas, y cada vez que sentía un cosquilleo, algo sucedía, para bien o para mal. Entonces, de repente, escuchó una voz que le hablaba dentro de su mente, una voz que imitaba la suya y que decía solo las siguientes dos palabras. Futuro cercano. Maldición absoluta. Sin previo aviso, Elise se desplomó de rodillas como si esas palabras despertaran un trauma pasado que deseaba no volver a escuchar jamás. Esas palabras le fueron dichas años atrás, cuando aún tenía un lugar en la colmena superior, y le llegan justo antes de que su casa noble fuera destruida en la conspiración conjunta de otras casas opuestas. La cicatriz quemada en su corazón arde al aflorar esos vívidos recuerdos. Todos sus seres queridos, su padre, su madre y todos sus sirvientes, perecen en la destrucción indiscriminada que ellos infligieron. Anastasia, al ver a su hermana arrodillada allí, se acercó rápidamente para ver qué sucedía. Al inspeccionarlo, notó que el brazalete en la muñeca de Elise vibraba levemente, emitiendo un tenue brillo imperceptible para quienes no fueran de su linaje. En ese momento, Anastasia también sintió lo mismo. Su brazalete resonó con Elise y recibió dicha premonición, al igual que su hermana menor. Decir que estaba disgustada era quedarse corto. Unos minutos después, las hermanas Valkyria finalmente alcanzaron a Michelle, quien no la estaba pasando muy bien con lo que acababa de descubrir. Puede que Michelle no lo perciba, pero la habilidad que poseen ella y su hermana es un arma de doble filo, y últimamente ha sido peor, pues solo han recibido malos augurios, y la situación ha empeorado. Anastasia solo podía esperar que no fuera ahora, no aquí. Oye, no te ves muy bien. ¿Pasó algo? Preguntó Michelle mientras observaba la expresión de Anastasia. Nada, es solo que el ambiente aquí es muy sombrío. Anastasia le dijo una verdad a medias a Michelle mientras intentaba enmendar su estado mental. Anastasia tenía razón al decirlo así. Este puerto de nave espacial se usaba cuando Crepúsculo no se había convertido en el infierno contaminado en que se ha convertido ahora. Aunque el puerto sigue funcionando, la mayoría de los comerciantes lo desconocen, ya que la atmósfera contaminada cubre por completo la colmena inferior. Solo quienes conocían la ubicación exacta de dichos puertos acudían a ellos. Así, encontraron su nuevo propósito. Como puntos de comercio ilegal o importaciones en el mercado negro. Por supuesto, la mayoría de las personas no conocen el contenido real que se importa aquí y, sin duda, no harán ninguna pregunta. Los tres se abrieron paso, ya que el interior del puerto es mucho más limpio y confortable que el ambiente exterior. En la colmena inferior, donde muchos fabricantes dependen de tecnología de bajo nivel para la producción en masa de artículos para la exportación, ninguna tecnología avanzada y menos contaminante se filtró debido a la hegemonía tecnológica o al monopolio de las respectivas colmenas nobles. Los tecnosacerdotes simplemente las consideran aceptables y ni siquiera se molestaron en mejorar la situación, ya que la difícil situación de la gente no es más que un simple rumor para ellos. Todo esto se acumula y resulta en el desastre ecológico en el que se ha convertido Crepúsculo. Para la gente de la colmena inferior, el cielo y la tierra son conceptos completamente ajenos, ya que este cielo oscuro y contaminado es lo único que ven en su corta y fugaz vida.
El color sombrío del hormigón descolorido hace que vivir aquí sea una experiencia aún más miserable, algo que la gente de la colmena media y superior a menudo da por sentado. ¿Propósito? Para que el imperio pudiera producir mano de obra en masa en su implacable conquista y resistir al enemigo de la humanidad que los amenaza. Con solo alistarse en la guardia, les aseguraban una vida mejor. La idea de intentar producir humanidad en masa es un concepto desconcertante que nunca debería haber cruzado por la mente de nadie, porque este mismo infierno es la prueba de por qué nada debería hacerlo. Anastasia conoce la situación desde hace tiempo, pero simplemente no hay manera de brindar igualdad a las masas. La mayoría de la gente de abajo cree que basta con darles más oportunidades y que una renta básica universal es posible. Pero, en realidad, ya no es posible hacerlo de ninguna manera. La equidad en el 42 milenio es como cortar a todos los demás por la mitad, de modo que la persona más baja de su grupo sea ahora tan alta como todos los demás. Con o sin buena voluntad, esas ilusiones son solo una fábula que ya no es aplicable. Los tres esperan en la sala de espera del puerto de naves espaciales junto con la mercancía. La ventana de cristal les muestra la zona de aterrizaje de las naves espaciales, que puede alcanzar varios kilómetros. Sin embargo, hay una que parece no seguir el diseño estándar como otras, y creían que podría ser el comerciante independiente con quien se supone que se encontrarían. Si bien no está dentro de sus directrices interactuar directamente ni entrar en ninguna nave espacial sin autorización, Anastasia sintió que debía hacerlo antes de que la calamidad los azotara. Las premoniciones que había recibido hasta ahora nunca habían fallado y probablemente no serán una excepción. ¿Qué podría ocurrir exactamente? ¿Que una nave vacía se estrelle repentinamente en el puerto? ¿Que una carga altamente volátil se autodestruya al atracar? No, hasta ahora, la maldición absoluta nunca ha sido tan cruel como para afectar colateralmente a nadie ajeno a ella. Pero no tanto como para salvar a su ser querido o a su familia. Sea lo que sea, su guardia está instintivamente en guardia y no la bajará hasta que pase lo que pase. Mientras Michelle vigilaba el cargamento de armas láser que se apilaba a gran altura sobre ella, notó que un grupo de personas se acercaba. Comparó al líder del grupo con la foto del supuesto cliente y coincidió a la perfección. El rostro rudo con perilla, testigo de numerosas batallas y participante en no pocas, vestía un majestuoso traje rojo con ribetes dorados que simbolizaban su reputación y renombre. Este tipo de comerciante independiente, aunque no el peor, suele ser muy insoportable cuando tiene un ataque de ira o se pone de mal humor repentinamente. A menudo tienen que demostrar su importancia en el peor momento posible, a pesar de que el sentido común les diga a lo contrario o les sea en contra. Michelle lo pasa fatal aprendiendo esa lección a las malas, así que pretende acabar con esto cuanto antes. Cuanto menos tenga que enfrentarse a este insoportable y engreído idiota, mejor. Rápidamente saca el archivo y se prepara para presentárselo al comerciante independiente para verificar finalmente la transacción. Mientras Michelle prepara el papeleo, Anastasia decide usar la técnica prohibida de su casa. Nadie podrá discernir qué hizo exactamente con qué propósito, al menos no lo harán. Les muestra la mano antes de regresar y colocarla de modo que su ojo descubierto quede entre los dedos. Entonces, una mirada penetrante se desata y su brazalete vibra sutilmente, para gran consternación inicial del comerciante independiente ante sus acciones. Curiosamente, lo que hizo Anastasia no le parece extraño en absoluto, sino solo algunos comportamientos caprichosos. En el momento en que terminó, dos simples palabras resonaron en su mente. Futuro cercano. Bendición menor. Anastasia dejó escapar un suspiro de alivio y Michelle inmediatamente se interpuso para mostrarle el papel de la transacción. Por favor, complete el formulario de transacción para que podamos verificar que es usted quien compra todas estas armas láser. Comprenda que debemos asegurarnos de que lleguen al cliente correcto y no a alguien que se impone para robarlas. Pero viéndolo a usted y a su equipo, esa posibilidad es muy improbable, pero no podemos estar demasiado preparados, dijo Michelle, intentando ser lo más cortés posible para evitar que ese caso se repita. Se ha visto cierta desesperación y preferiría que nadie volviera a intentarlo. Anastasia observa con la mirada vacía al séquito del comerciante independiente frente a ella y, de repente, su brazalete tiembla. Justo en ese instante, una visión de un futuro cercano aún por suceder apareció frente a ella cuando una bala de alto calibre atravesó rápidamente la cabeza de Michelle, dejando un rastro de sangre y sangre. Fue tan repentino que ni siquiera Anastasia pudo hacer nada. La visión cesó y nada ha sucedido aún.
Michele se encuentra aquí de pie mientras el comerciante independiente revisa el papel en busca de letra pequeña y se lo entrega a uno de sus escribas del séquito para una revisión más exhaustiva. Anastasia se giró hacia la ventana al detectar un destello a lo lejos en una nave espacial estacionada. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó contactar con Michele lo más rápido posible para salvarla, pero ella nunca lo necesita. Como si un destello de perspicacia apareciera en el brillo de Michele, al instante agarró su espada y la desenvainó. Todo el séquito del comerciante independiente casi reaccionó violentamente al primer vistazo de su acción, pero Michele bloqueó hábilmente la bala que le apuntaba a la cabeza con su espada, y ni siquiera rompió el contacto con el comerciante independiente cuando la situación se agravó repentinamente. Afortunadamente, él impidió que todos los demás se acercaran demasiado al gatillo y causaran daños irreversibles. Anastasia calcula rápidamente su puntería basándose en la ubicación del francotirador y la trayectoria de la bala. Con rápidos movimientos de la mano, desplegó la lanza crack en toda su forma y la disparó hacia donde debería estar el francotirador. El artilugio y el mecanismo incorporados la hacen parecer una simple chatarra improvisada, pero su potencia y fuerza engañan incluso al más experimentado de los veteranos a primera vista. El arpón crack irrumpió por la ventana de observación y voló con precisión a través del clima brumoso y neblinoso que azota constantemente la colmena inferior. A pesar de su inusual dispositivo de lanzamiento, pronto hizo contacto con su objetivo y se vio una explosión antes de oírse incluso a distancia. ¿Podrías explicarme qué acaba de pasar?, preguntó el comerciante independiente. Sabía que, si había algún asesinato, lo más probable era que fuera él y no algún comerciante desconocido. Cazadores de cabezas, cazarrecompensas, mercenarios, o lo que sea equivalente en tu lengua materna. Esos armas láser, armen a sus hombres ahora porque habrá derramamiento de sangre tarde o temprano, dijo Michele con el rostro fruncido antes de desenvainar su espada indestructible. El tecnosacerdote magos, del séquito del comerciante independiente, se estremece ante su espada. De hecho, a primera vista, percibió la verdadera propiedad de la bala y la fuerza para bloquearla. Ningún metal manufacturado en el Imperio bloquea un turbopenetrador de un rifle Exitus de Vindicae. Si su capacidad exigía tal cosa contra ella, ¿cuán peligrosa es? ¿Tú, por qué me miras así?, preguntó Michele, sin entender por qué los magos seguían allí mientras el resto del séquito se dispersaba para reclamar el arsenal de armas láser. El mago se lanza al instante hacia la pila, no porque le interese el armamento crepuscular, sino por miedo. En algún momento, la tecnosupremacía deja de importar y la respuesta natural al peligro los dominará, independientemente de cómo la purguen selectivamente. Y la existencia de Michele le ha infundido un miedo primitivo desde su ascenso a la cibernética mecánica. Por mucho que desee obtener esa espada para investigar qué es, siente que ese será su último error. Sin embargo, para Michele, ese magos era solo un tipo extraño en el mundo cibernético que pretendía ser más de lo que parecía ser. Oye, toma esto, le dijo el comerciante independiente a Michele mientras le arrojaba algo. Michele agarró la cosa en el aire y se dio cuenta de que era una espada ancha de 2 manos envainada. En cuanto la desenvainó por completo, la energía comenzó a crepitar alrededor de la hoja. La espada en sí tiene un diseño intrincadamente tallado que es una obra maestra en sí misma. Incluso sin usarla correctamente, pudo notar que su poder es innegable. Considéralo un consejo por un trabajo bien hecho. Y además, tengo algo personal que defender, pase lo que pase, dijo el comerciante independiente mientras se armaba con la recién encontrada pistola láser para su arsenal. Gracias por el consejo entonces. Aunque no sea mi estilo, dijo Michele mientras envainaba la espada y la colocaba a su lado. El comerciante independiente no añadió nada más mientras se marchaba con su séquito. Curiosamente, Anastasia notó que el camino no era el mismo que el de donde venían. Si él tenía la intención de irse, no era el camino correcto, pero ¿quién era ella para juzgar la decisión de alguien a quien apenas conocía? Elise, vámonos ya, le dijo Anastasia a su hermana, paralizada por la repentina emboscada. Justo en el momento en que Anastasia agarró la mano de Elise, un grupo de sicarios irrumpió y abrió fuego contra lo primero que vieron, que resultó ser la propia Anastasia. Sin embargo, Anastasia priorizó la seguridad de su hermana y usó su cuerpo para protegerla de los disparos. Le habría costado mucho defenderse si no fuera porque el campo de repulsión del ala plateada lo bloqueaba todo. Michele los aniquiló al instante con su metal afilado, con una rapidez asombrosa, mientras ellos se concentraban por completo en Anastasia.
La sangre salpicaba la entrada que usaban los sicarios, y Michelle miró hacia el pasillo, solo para ver a otro grupo acercándose. Los pistoleros frontales la atacaron con sus rifles automáticos, mientras ella apenas lograba escapar de la descarga. Podría incluso enfrentarse a 5 fusileros automáticos, pero no iba a enfrentarse a 20 a la vez. Déjame encargarme de esto, ya he tenido suficiente de los que desean mi muerte. ¿Acaso mi casa entera, que se han llevado, no es suficiente a estas alturas? Gritó Anastasia furiosa, tras reprimir por fin ese odio benigno hacia ella durante tanto tiempo. Ahora que la maldición absoluta está a punto de comenzar. Anastasia empuña su lanza una vez más mientras avanza por el pasillo contra la implacable lluvia de balas. Disparos que la habrían destrozado por completo fueron completamente ignorados por el poder de la reliquia familiar, que ahora la protege. Al acercarse, inicia su primer ataque, y su brazalete resonó en sincronía. Patada de augurio. Una patada rápida hacia arriba cuyo origen es imposible rastrear. Su precisión supera lo que podría imaginarse cualquier mortal. ¿Se supone que la columna vertebral humana se dobla así?, murmuró Michelle mientras seguía a Anastasia y la veía en acción. Impacto adivinatorio. Con un repentino y abrupto arrebato de velocidad, arrolló a los pistoleros con una fuerza sin igual. Su lanza crack corta filas y filas de hombres con la misma precisión que una tijera corta una hoja de papel. Sin siquiera usar el compartimento de combate a distancia, los hombres fueron dominados por su furia con una facilidad imposible. No tuvieron cuartel, ni siquiera oportunidad de represalia. Perforar, cortar, golpear, proteger, evadir. Todas las formas básicas de combate, reducidas a una sola palabra, se encadenan como un barroco exquisito pero letal. Anastasia sigue adelante incluso con otro grupo de refuerzos, quienes fueron silenciados repentinamente sin tiempo para responder. Michelle lleva consigo a Elise mientras la pequeña heredera de la casa Valkyria presencia cómo su compatriota mayor destruye cruelmente a todos los que se atreven a interponerse en su camino. Algo en ello despierta algo en su interior. Era como si quisiera ser como Anastasia, poder enfrentarse a todos los adversarios sin vacilación ni duda. Ser considerada confiable y digna de confianza. A diferencia de ella, que es vista como un peso muerto, una molestia que solo hace la vida imposible a los demás, incluso con su sola presencia. A pesar de tener estatus de comerciante, es vista como una inútil, incluso por sus compañeros, con quienes se supone que debe colaborar. ¿Dónde estamos ahora?, preguntó Michelle, tan inmersos en la masacre que olvidaron a dónde debían ir. Esto es un hangar de naves espaciales, dijo Anastasia, ya que era la única que entendía a fondo lo que había dicho. Se quedaba corto al decir lo enorme que es el lugar. Visto desde fuera, el puerto sería comprensiblemente enorme, pero comprensible al fin y al cabo. Pero una vez dentro, en este lugar en particular, su verdadero tamaño empezaba a impactarles. Los barcos en mantenimiento quedaron abandonados debido a la crisis del momento. Enormes vehículos de suministro y grúas quedaron desiertos mientras el sonido de las alarmas seguía resonando en esta enorme cámara. Más enemigos, dijo Anastasia mientras miraba hacia un lado. Junto a ellas hay un grupo de sicarios enviados para matar a las hermanas Valkyria. Este ya es el 100º sicario que ha matado en un solo día. Sin embargo, debe luchar por su hermana. Con un solo movimiento del pie, se lanza hacia adelante mientras los sicarios se posicionan al instante para que todos puedan dirigir sus disparos hacia ella y solo hacia ella. Michelle observa el brazalete que Anastasia lleva en el brazo y nota un tenue brillo. En ese instante, se da cuenta de que no es solo una simple joya de moda, sino una herramienta de algo que supera su imaginación más descabellada. La precisión irreal de sus ataques, la meticulosidad extrema de sus golpes. Todas las posibilidades se reducen a una sola hebra que rompe los obstáculos que se les presentan. Algo que la lleva precisa y decisivamente a triunfar contra lo inconcebible y la futilidad misma. Los símbolos que una vez tuvieron significados ahora están olvidados, pero permanecen para cumplir su propósito pase lo que pase. La funcionalidad para propósitos mundanos se transforma en un arma que cambia el rumbo cuando se ve al límite. Solo existe un nombre para una tecnología cuyas posibilidades se extienden infinitamente y se reducen a finitas. Teoría del caos. No hay lugar para errores de cálculo con un destino delicado. La humanidad, en su apogeo, ha dominado y adquirido tal dominio del espacio y el tiempo que puede lanzar singularidades como proyectiles y usar paradojas temporales como una victoria segura. O incluso borrar la realidad, incluso el inmaterium que las componía. Pero si hay algo que la humanidad se atrevió a desafiar, a pesar de su apogeo científico,
Fue el control del destino mismo. Teoría del caos. Ese cálculo infinito solo puede hacer predicciones finitas, en el mejor de los casos, con pocos días de antelación, antes de convertirse en meras conjeturas. Como una mariposa que batió sus alas en un mundo agrícola provocó el colapso anárquico de un segmentum galáctico. Por muy caótico que parezca un sistema, hay un principio subyacente que debe mantenerse pase lo que pase. Que en el caos siempre existen órdenes. Pero el destino es caprichoso, y cualquier intento de hacerlo por medios puramente físicos es una arrogancia extrema. Pero eso no detuvo a su casa, de ahí su estatus de nobleza de véspera. Su tecnología es física cuántica. Un mundo incluso más allá de lo molecular. Un mundo donde incluso los meros intentos de observación alteran el resultado, pero eso no impidió que nadie, en aquel entonces, se coronara líder de la mecánica cuántica. En su camino hacia la conquista del destino, lucharon contra gigantescos requisitos de cálculo exponencial y, por ello, usan fuego para combatir fuego. Mediante la computación cuántica, aumentaron su capacidad de procesamiento hasta calcular años por delante con cada tiempo de Planck. Cada momento transcurría y se pronunciaba una nueva profecía. Así surgió la pulsera trigrama. Ese brazalete que llevaba Anastasia es un dispositivo de computación cuántica a temperatura ambiente. Con 10.000 cubites, calculan hasta 10 años con cada tiempo de Planck transcurrido. Este dispositivo utiliza el cristal del tiempo como almacenamiento de datos, por lo que la cantidad de energía utilizada para mantenerlo es nula. El movimiento perpetuo está bien siempre y cuando todos lo ignoren, por muy descabellado que suene. Y resulta que un qubit puede tener hasta 8 estados en lugar de los 2 clásicos, lo que lo convierte en un qubit más bien un qubite. Gracias a ello, la casa Valquiria obtuvo su prestigio como adivinas del destino. Y a lo largo de la historia de la casa, solo hay unos pocos casos en los que se adivinó la maldición absoluta. Primero fue la Guerra de Hierro, segundo la Era de los Conflictos, tercero la herejía, cuarto la caída de Cadía, que condujo a la Gran Grieta, y ahora la quinta maldición absoluta está a punto de llegar y nadie sabe con certeza cuál será. Con solo 10 años como límite, todas las casas nobles de la colmena superior recorren el segmentum en busca de una solución o respuesta, pero todas han agotado todos sus conocimientos. Más de 10.000 años de servicio de repente dejaron de importar. Y la vanidad de sus privilegios, desperdiciados en ellos, convirtió a la casa Valquiria en una Casandra. La que cargó con la misma suerte que todos los nobles de la colmena superior se ha sumido en la superstición y la irracionalidad. Nada sobrevive a 10.000 años de decadencia y mensajes perdidos, pues su casa fue arrasada tras semejante servidumbre, pagada con sangre. Y ahora creen sinceramente que silenciar al mensajero evitará que ese destino llegue. Ahora que el plazo de 10 años está a punto de expirar, Elise también ha recibido esa premonición, así que ¿qué será exactamente la caída? ¿Será para ella? ¿Será para todo Véspera? ¿O será para el propio crepúsculo? ¿O para todo este segmentum? ¿O incluso para toda esta galaxia abandonada por el emperador? Ya sea que sus pensamientos estén anclados en el pasado o lamentando lo que les espera, no queda tiempo para descubrir o alterar lo que está por venir. Para cuando Anastasia terminó de recordar, prácticamente había masacrado a todos los sicarios del lugar, a pesar de no estar en la lucha en mente. La fecha límite se acerca más que nunca y, por primera vez en su vida, se sintió realmente impotente a pesar de tener todo ese poder contra quienes la enviaron para matarla. Ya no lucha contra nadie físicamente, sino contra el némesis jurado de su familia, cara a cara. El destino, y esta vez, está sola. Anastasia volvió a mirar el brazalete ahora que todos sus enemigos estaban muertos o destrozados. Contempló los diseños impresos en él. 4 diseños que lo llenaban por completo, cada uno con 3 líneas y algunos cortados entre ellas. Al observarlo un poco más, una revelación se desplegó en su mente. Hace mucho tiempo, cuando era apenas una novata, aprendió el verdadero significado de esos diseños. Son signos de adivinación de una cultura extinta de la Sagrada Tierra. Solían ser 8, pero ahora se han reducido a 4. Se llaman los 4 trigramas y representan las virtudes que se supone posee la casa Valquiria: integridad, vida, sabiduría y determinación. También representan el cielo, la tierra, el sol y la luna. 4 de ellos se acercan entre sí en un ciclo infinito de superación personal. Anastasia despertó de su epifanía una vez más cuando otra bala casi la roza. Salió de su nostalgia solo para ver que otro grupo de mercenarios ya la atacaba.
Chasqueó la lengua, consciente de lo inoportuno que era para reflexionar en medio del campo de batalla, y al darse la vuelta, se dio cuenta de que Michelle ya se dirigía a la nave estacionada, con Elise a cuestas. Sea lo que sea, la seguridad de Elise es una prioridad, incluso por encima de la vida de Anastasia. Luego se lanza hacia el grupo de mercenarios, ahora con una fe renovada en sí misma. Estratagema trigrama, destino. Anastasia murmuró mientras la pulsera en su muñeca brillaba más y algo comenzaba a destellar dentro de sus ojos. Palabras del emperador. Para esta parte, juega combate, destino, estrategia triangular. Mientras tanto, Michelle corre por el pasillo de la nave sujetando firmemente a Elise. ¿Y adivinen quién no sacó su carga antes de ponerle mantenimiento a su nave? Porque justo en la puerta principal hay un montón de granadas de fragmentación y cables de mantenimiento. Michelle no tardó mucho en atar cabos y, por lo tanto, llenó el pasillo, donde sus perseguidores, que también corrían, también estaban cubiertos de un sinfín de trampas de alambre. A veces se pregunta a qué se debe exactamente ese bajo porcentaje de inteligencia humana, ya que no hay forma de que la destruyan por completo. Pero quizás su estrategia general era simplemente ahogarla en la sangre de sus cadáveres. Y ese peso cinético la aplastará hasta el olvido. Por la ley del desgaste, encontrará su fin. Una sección de nave por sí sola es prácticamente una manzana de la ciudad que podría albergar hasta millones de personas. Atravesar el vacío exige una cantidad absurda de mano de obra y, por desgracia, también de esclavos. Los suministros y el mantenimiento se reservan solo para el liderazgo, y el resto se las arregla con lo que sobra. En general, todo en el imperio que lo ha mantenido vivo se basa en la crueldad deliberada y deliberada. En un laberinto de acero vasto y claustrofóbico a la vez, no tardó en ser apresada por un grupo de enemigos. Esta vez, llevaban una armadura de pies a cabeza, sin grietas visibles que explotar, lo que le impedía atacar cuerpo a cuerpo. Desafortunadamente para ellos, pensaron que podrían ser más astutos que ella esta vez estando mejor preparados, pero esa idea pronto se vio traicionada cuando la espada de poder de Michelle los partió bruscamente sin represalias. La espada de energía posee un campo de disrupción de materia, por lo que atraviesa fácilmente la mayoría de las armaduras, incluso la ceramita utilizada por los marines espaciales, excepto los materiales con mayor carga molecular existentes en el imperio. Desafortunadamente, esta espada de energía es algo difícil de manejar para ella, incluso con ambas manos, a diferencia de su elegante espada de una mano. Si tuviera el mismo diseño, la usaría con toda su eficacia, pero un mendigo no puede elegir. ¿A cuánta gente contrataron esos imbéciles? Maldice Michelle en su mente mientras intenta adaptarse al nuevo estilo de espada de poder. Aunque no es descabellado contratar a 100 personas para algo, tiene la sensación de que quien quiera que esté detrás de esto ha contratado ejércitos literales solo para matarlas a ella y a Anastasia. Si eso es lo que se necesita, no quiere ver a Anastasia yendo a por todas. La tecnología avanza a pasos agigantados cuanto más alto se asciende en víspera. ¿Quién sabe qué tecnología se usa como arma en la colmena superior cuando se lleva a la colmena inferior? Sus instintos se despertaron al desenvainar rápidamente la pieza de metal afilado y bloquear una motosierra que atravesó repentinamente la pared que se dirigía hacia ella. Michelle retrocedió rápidamente y Elise intentó mantenerse lo más cerca posible de ella como medida de autopreservación. Un instante después, dicha persona atravesó la pared blandiendo su espada sierra con una sed de sangre desenfrenada. Lo que Michelle notó es que dicha persona lleva un exoesqueleto de sirviente. Dichos objetos se producen en la colmena inferior por su bajo coste y porque multiplican la fuerza de trabajo de un sirviente, de tal manera que trabajar sin ellos supone una pérdida neta. La producción de un mundo forja depende de sus sirvientes. Aunque los servidores existen para automatizar en cierta medida la producción, la mayoría aún dependen de personas normales. Esto implica un trabajo agotador y un tedio extremo. Sin embargo, Véspera conserva una sola pieza de STC que permite la producción de estos exotrajes. Un solo sirviente que podía cargar 50 kilogramos ahora puede levantar 150 kilogramos con facilidad. Esto lo convierte en uno de los equipos de trabajo más poderosos que existen en Imperium, y son tan comunes en Véspera como los cascos de seguridad. Y la humanidad, como siempre, intenta usarlo como arma para el combate, por eso Michelle está viendo ahora mismo. Un loco con exoesqueleto intenta matarla con una espada sierra que encontró en alguna parte. Michelle lo habría destrozado al instante si hubiera estado sola, pero ahora, con Elise a cuestas, tuvo que ponerse a la defensiva para que el ataque no la afectara. Teme cualquier tratamiento que Anastasia le inflija si algo le sucede a Elise.
Niña, apártate de mí. Dijo Michelle mientras intentaba hacerle una señal a Elise, pero la pequeña no sabía cómo debía hacerlo a pesar de la clara orden. El hombre del exotraje carga contra ella blandiendo su espada sierra hacia Michelle, que ella bloquea rápidamente con su espada normal. Saltan chispas cuando el hombre intenta presionarla contra ella. Michelle lucha contra la fuerza del exotraje mientras busca un momento para retroceder y contraatacar. Mientras ambos se encuentran en un punto muerto, Michelle oye pasos que se acercan y supo que debe poner fin al conflicto de inmediato. La razón por la que estos exotrajes no se usan tanto en conflictos entre bandas ni en situaciones de violencia en general es que requieren un mantenimiento que la mayoría de los pandilleros de la colmena simplemente no tienen ni nadie estaría dispuesto a tener. Deben pertenecer a lugares de trabajo donde haya al menos un tecnosacerdote que supervise su mantenimiento. Y se recalibran con frecuencia para evitar sobrecargar estos trajes, aún resistentes pero delicados. Elise alza la mano hacia el exotraje, mientras las lágrimas no paraban de brotar de sus ojos. De repente, el hombro del exotraje se paralizó y no se movió en absoluto. Michelle aprovechó la situación de inmediato, desviando su espada para que la espada sierra se deslizara lejos de ella, y cuando el hombre cayó al suelo por concentrar demasiada fuerza en esa dirección, le cortó la cabeza al instante con un rápido golpe de espada. Michelle volvió a mirar a Elise y vio que el brazalete en su muñeca brillaba de la misma manera. No sabía si había hecho algo, pero el tiempo apremiaba y no le quedaba nada que pensar. Tomando la mano de Elise, Michelle huyó lo más rápido que pudo antes de que la misma situación le sucediera. Pensó que Elise había usado una tecnología imposible para manipular el exotraje y provocar un fallo, pero en realidad, era aún más irreal. Elise manipuló la probabilidad para que el exotraje se congelara en ese instante. Como el aleteo de una mariposa que destruyó un segmentum, los movimientos invisibles de sus dedos y las lágrimas que derramó contribuyeron al caos que manipuló para lograr esta pésima probabilidad, por imposible que fuera. Su poder es, efecto mariposa. A diferencia de la teoría del caos de Anastasia, ella puede dirigir el destino hacia una probabilidad determinada siempre que se le dé el tiempo suficiente. Pero Elise ahora mismo es solo una niña incapaz de afrontar el triste y sombrío futuro que le espera. La ignorancia es una virtud, es una idea que la eclesiarquía intenta perpetuar, pero quizás haya algo de verdad en cada mentira que se dice. Elise se llevó la mano a la frente de repente mientras un intenso dolor de cabeza se extendía violentamente por su cabeza. Veía algo que Michelle no podía ver y que desearía saber, pero antes de que pudiera comenzar a indagar, todo a su alrededor comenzó a temblar violentamente, pues solo sabía que el mundo estaba patas arriba. Luego todo se puso literalmente patas arriba cuando Michelle recibió un golpe en la cabeza contra el suelo durante el proceso y quedó inconsciente. 15 minutos antes. Anastasia respira con cansancio mientras su ropa blanca está empapada en la sangre de cientos de personas a las que ha asesinado hasta ahora. Su casa tiene la tradición de vestir ropa blanca como prueba de su sinceridad y honestidad. Que no usarán su adivinación para fines maliciosos. Pero una promesa carece de valor si otros la rompen deliberadamente por su propio bien. Ahora ese credo carece de sentido, al igual que su ropa manchada por el derramamiento de sangre. Aparecen más sicarios y parece que no hay fin. Al darse cuenta de ello una vez más, Anastasia se puso de pie y se preparó para otro ataque. El hangar de la nave del vacío tiene kilómetros de extensión, y solo ahora comprende su tamaño, lo que le obliga a recorrerlo a pie. Presiente que este lugar estaba prohibido y que se han adentrado en un lugar donde no deberían. No es que importe cuándo, de todos modos, miles de personas están rompiendo dichas reglas. Anastasia se giró y vio una horda masiva de sicarios, cuyo número, según se estima, ascendía a 1000. Aunque su predicción le dice que podría matarlos a todos con el tiempo suficiente, su objetivo es largarse de allí. No provocar más derramamiento de sangre innecesario solo por el hecho de ejercer violencia. Luego huyó por el sendero mientras quienes se oponían a ella seguían intentando derribarla, a pesar de la inutilidad. Ahora que podía concentrarse sin preocuparse por Elise, usó el brazalete al máximo. El futuro se bifurcaba y se separaba con cada segundo que pasaba, con cada instante que ella rompía las costuras. Lo previó todo mientras descendía a la velocidad que su capacidad le permitía. Aunque teóricamente podía prever hasta 10 años, como lo demostró su casa, supone un gran esfuerzo para la mente, ya que no está hecha para presenciar la vasta infinitud del futuro. En la práctica, 6 segundos es lo mejor antes de que se convirtiera en una simple suposición, ya que el brazalete de trigramas está conectado directamente a su mente.
Pero 6 segundos por sí solos son más que suficientes para convertir una derrota significativa en una victoria decisiva. La adivinación del futuro lejano permite vislumbrar brevemente, y el futuro cercano ofrece una breve epifanía antes de interrumpir. El brazalete trigrama también adivina la suerte de una persona basándose en un segundo, con cada tiempo cuántico mínimo calculado a partir de ese momento según la configuración. Las posibilidades más probables se muestran como bendición o maldición, con sus respectivos grados. Cada grado se escala exponencialmente. El menor es fiscal y solo afecta al individuo. El normal afecta a naciones, continentes o cualquier cosa de magnitud similar. El grande podría afectar a planetas o sistemas enteros. El absoluto es el extremo de la escala, donde cualquier intento de aproximación es insondablemente imposible. Y desde la creación de la casa Valquiria, la maldición absoluta se ha adivinado en numerosas ocasiones. Pero la bendición absoluta nunca ha existido, ni siquiera en forma menor. Esto hace que su casa se pregunte si algo está sucediendo en el trasfondo de este universo que dicta que el sufrimiento y las terribles desgracias se perpetúan sin importar nada. Avanzando y recorriendo grandes distancias mientras aniquilaba a cualquier intruso, su visión del futuro le advirtió repentinamente de algo cuando sus reflejos ultrarrápidos respondieron a una bala hiperveloz que casi la rozó. Incluso la simple réplica podría destrozarle el cuerpo. Ya lo sabía con solo predecir lo que sucedería si se acercaba. Entonces, basándose en la trayectoria de la bala, Anastasia trazó su camino hacia donde debería estar el francotirador, pero para cuando lo hizo, ya había salido de su camino. Con tal poder destructivo en sus manos, sabía que quienquiera que fuese exigiría su cabeza, pasar a lo que pasara. Desearía encontrar una forma fiable de abatirlo, pero mientras los mercenarios inundan el hangar como una cascada, su única opción fiable, según su previsión, es correr. Sigue corriendo pase lo que pase. El francotirador asoma la cabeza una vez más mientras esa arma aparentemente inofensiva, por alguna razón, sigue haciéndole gritar a su mente la advertencia del peligro inminente. Pero las apariencias engañan, al igual que su lanza crack, pues el disparo supera con creces cualquier arma de su tamaño. Una bala tan rápida y potente que crea un torrente de tormentas tras su rastro, arrasando con todo lo cercano a su objetivo, reduciéndolo a pedazos imperceptibles. Anastasia ni siquiera se molestó en intentar desviarlo. Esa cosa es demasiado poderosa para algo tan rudimentario como su lanza, así que, poniendo todo su empeño en su acrobacia, la esquivó por poco, ya que casi le arranca el pelo. En ese momento, comprendió la verdadera naturaleza de esa bala. Una bala turbopenetrante. Limitada solo como una herramienta extremadamente rara para asesinar al más alto mando del imperio. La clase dirigente de fuera de Crepúsculo cree que es lo suficientemente rara como para no ser un problema, a menos que se ganen la ira extrema de alguna manera. Sin embargo, en Crepúsculo, la colmena superior usa este mismo tipo de bala como autodefensa de producción masiva. La única diferencia entre el turbopenetrador del Assassin's y la bala de Twilight es que esta última no tiene cogitador de auto apuntado, lo que curiosamente redujo considerablemente su coste de producción, lo que la hace fácilmente producible en masa. Cualquiera con buena puntería devastaría a sus objetivos y alrededores. Sin duda, se consideraría la garantía, pero la colmena superior está construida de forma diferente. Aunque podrían producirlo en masa fácilmente, sigue siendo el último recurso cuando no hay opciones. Se producen y venden cientos de miles de estas balas a cualquiera con una buena suma de dinero en la colmena superior, en comparación con los cientos que se venden en todas las casas Vindicaré. Aún así, exportar estas balas al imperio en general es sembrar deliberadamente el caos en su ya inestable estructura. Imaginen la política despiadada tal como es y luego lancen estas balas imparables en cantidades a escala militar. El resultado ya no es agradable de ver ni de imaginar. Y debido a su naturaleza bastante abundante en comparación con la versión de Assassinorum, no dudarán en usarla cuando se presente la oportunidad, incluso si fallan. Tienen destrucción e inhumanidad de sobra. Como si Anastasia supiera a dónde iría la trayectoria de la bala. Los esquivó por poco cada vez que eso ocurría. Solo podía esperar agotar la munición, pero considerando lo mucho que la colmena superior la quería muerta, eso probablemente era imposible, incluso imposible. De repente, su visión del futuro se distorsiona. Su visión de los posibles futuros que podía percibir se llenó de una corrupción estática y casi imperceptible. Un segundo después, se volvió psicodélica, lo que la obligó a dejar de usar el brazalete trigrama si quería conservar su mente intacta.
Entonces intentó discernir qué causó tal cosa en el crepúsculo, hasta que se dio cuenta de algo sobre el aire que la rodeaba. Es completamente erróneo, una sensación tan extraña pero a la vez tan comprensible. Volvió la mirada hacia la izquierda y vio un enorme buque cisterna del tamaño de una sección de nave espacial y la mitad de su altura. Un tanque contenedor que contiene algo completamente fuera de lo común, pero fundamental para cualquier forma de transporte interestelar. Es el tanque de combustible de un motor warp. Cuando su casa existió, hicieron un gran esfuerzo para reducir el efecto de la exposición a la disformidad en su dispositivo de adivinación. Pero por mucho que intentaran aislar la unidad de computación cuántica, la disformidad bloqueaba por completo los qubits utilizados para calcular el futuro. Afortunadamente, esto no afecta al cristal del tiempo, por lo que sus datos de computación y algoritmo están protegidos, y un simple reinicio basta para que el brazalete de trigramas vuelva a funcionar con normalidad. Gracias a esto, la casa Valkyria evita cualquier manipulación de la disformidad como una plaga. Incluso llegan al extremo de contratar parrias para cancelar los efectos de disformidad. Pero resulta que incluso su aura nula también bloquea los qubits por una razón diferente. Anastasia ahora tiene que correr por el tanque de combustible del motor warp lo más rápido posible, ya que no hay forma de usar el brazalete de trigramas sin que se llene de caos. Desafortunadamente, la falta de visión del futuro significa que todo es impredecible. Y no tardó mucho en que algo finalmente la impactara. Se preguntó cómo demonios movía el francotirador tan rápido. Mucho más rápido que ella, incluso. La verdadera respuesta era que nunca había uno. Un destello de luz destelló frente a ella. Luego, apenas unos segundos después, un poder extremo atravesó el campo de repulsión que su ala plateada creó para protegerla. Sintió como si su cuerpo hubiera sido destrozado con una fuerza tan visceral que ni un átomo de ella debía permanecer donde estaba. Pero, por alguna razón, se negó. Esta bala turbopenetrante estaba dotada de componentes rompeescudos adicionales para atravesar el campo de repulsión. Pero a cambio, su potencia disminuyó, aunque fuera mínimamente. Eso solo fue suficiente para Anastasia, porque cualquier otra medida habría significado su muerte definitiva. En cuanto se disipó el polvo, los francotiradores se dieron cuenta de que ni siquiera un turbopenetrador era suficiente. Sus músculos se ennegrecieron como si algo palpitara. La sangre goteaba de la herida, pero aparte de eso, parecía funcionar con normalidad, como si nada grave hubiera ocurrido. El disparo le dio justo en el hombro y le desgarró la mitad derecha de la ropa, revelando un latido negro como la pólvora que parecía un anatema en comparación con su anterior apariencia blanca como la nieve. Anastasia se detuvo un momento mientras miraba directamente a la herida, mientras el orificio de bala que atravesó el turbopenetrador se reconstruía lentamente y eliminaba la herida por completo. Un noble de la colmena superior esconde tantos secretos como las estrellas que hay sobre ellos. Anastasia recordó aquellos días dorados con sus antiguos camaradas. Antes de la caída de su casa y antes de ser designada Cassandra. Las casas nobles rara vez colaboran en algo, pero cuando lo hacen, las creaciones que crean juntas son mucho más que la suma de sus partes. Esta es una de ellas. Nanomáquinas. Se endurecen en respuesta al trauma físico. Al combinarse con la mecánica cuántica, se vuelven mucho más efectivas y reactivas, superando su uso habitual en medicina. Ahora pueden interconectarse a nivel cuántico, formando estructuras que superan con creces incluso al adamantium en durabilidad y protección. Han pasado años desde entonces y nunca piensa usarlos, pues le recuerdan demasiado la traición que sufrió su casa a manos de quienes una vez llamaron socios. Su lealtad fue recompensada con destrucción. Pero ahora, finalmente se ha visto obligada a usar esta última carta del triunfo. Se pregunta si realmente está siendo irrazonable con todo este derramamiento de sangre y carnicerías, pero, finalmente comprende que todas estas crueldades solo pueden terminar con la aniquilación. Que la paz no se encontrará hasta que la última gota de sangre gotee de los cadáveres de los responsables. Se disparó otra bala de turbopenetración y, esta vez, Anastasia ni siquiera se molestó en esquivarla. Justo después, recibió la bala en la mano mientras la observaba. Punta revestida de adamantium con una aguja de flujo especial sellada con magneto. Esta cosa es prácticamente una sentencia de muerte imparable, pero Anastasia ya la ha superado. Aplastó la bala con la mano y el francotirador intentó otro disparo, rompiendo su lanza crack al astillarse. Antes de que pudieran apretar el gatillo de nuevo, una lanza les atravesó la cabeza, extendiéndose desde la posición de Anastasia hasta la del francotirador. Todo en un abrir y cerrar de ojos, a lo largo de 3 kilómetros.
con un peso apenas superior al de una pluma. Incluso sin necesidad de estar allí, ya podía sentir que la muerte estaba confirmada. Una lanza hecha de nanomáquinas estructuradas. La lanza se desintegra al recomponerse y recuperar su forma original. Parecía la misma, pero ahora completamente negra, como si no reflejara nada. Anastasia concentra su fuerza en sus pies y se lanza hacia adelante con una velocidad explosiva, dejando una grieta en el suelo donde solía estar. El otro francotirador se dio cuenta de que su armamento, supuestamente imparable, ya no podía matarla. Ahora tienen que recurrir a su propia medida extrema. Al ver el tanque de combustible del motor Warp, el francotirador supo que esto no terminaría bien para nadie, pero al menos atribuirían toda la destrucción sufrida a Anastasia. El combustible del motor Warp consiste en iones Warp extraídos de la frontera entre el espacio real y la disformidad. Su contenido radiactivo y psíquico es tan extremo que la exposición prolongada resulta en una muerte dolorosamente lenta. Por ello, se utiliza un sistema puramente mecánico únicamente para alimentar el motor Warp, que debe readaptarse para cada nave. El casco que los contiene es una compleja superposición de diferentes materiales repelentes psíquicos, ideada por una casa extinta hace mucho tiempo, cuyos conocimientos se transmitieron exclusivamente a sus comunidades. Esta es la única tecnología cuyo costo no pueden reducir en absoluto, ya que el desastre potencial es mucho peor. Y ahora, nada justifica el costo. Con la mente nublada por la duda, el francotirador apuntó al tanque de combustible del motor Warp, preguntándose si valía la pena. Pero antes de que pudiera considerar una decisión, apretó el gatillo accidentalmente. La tensión era tan abrumadora que se activó un reflejo muscular. El proyectil turbopenetrante atraviesa el cañón. Una decisión inapelable. Mientras tanto, Elise sintió repentinamente una premonición al vislumbrar un futuro sombrío ante ella, sin su consentimiento. Vio todo el crepúsculo envuelto en una enorme tormenta de disformidad que luego desapareció sin dejar rastro. Al ver que solo le quedaban unos segundos antes de que ese destino ocurriera, juntó las manos a pesar de que Michelle la sujetaba por la muñeca. Entonces, una oración silenciosa se desató. La nave se sacude con una feroz volatilidad mientras todo lo existente tiembla ante la fuerza que impacta sobre ella. Elise ha usado una vez más el poder del efecto mariposa para manipular el caos de la probabilidad, de modo que las consecuencias de la explosión del combustible del motor Warp sean significativamente menos graves de lo que podría haber previsto. En lugar de una tormenta Warp a escala planetaria, ahora es una explosión psíquica aún bastante masiva que derriba toda la nave. Con solo rezar, le escupió la probabilidad en la cara. Quienquiera que fuera el dueño de esta nave probablemente sufriría una fusión masiva en cuanto supiera lo que le sucedió durante su estancia aquí. La explosión del combustible del motor Warp es completamente impredecible en cuanto a su posible destrucción. Desde una simple fuga radiactiva que se puede limpiar fácilmente hasta lo que Elise ve en su visión. Es exponencialmente aún más impredecible con la cantidad de casos cuando ocurre. Elise luego quedó inconsciente después de haber logrado hacerlo, ya que procesar un cálculo tan masivo le quitó todo el ánimo. No se sabe con certeza cuánto tiempo había pasado, pero no debió de ser mucho considerando que no los capturaron ni murieron. Michelle despertó lentamente al darse cuenta de que se había abierto una herida bastante grande en el estómago. Sin embargo, Elise la atendía mientras ese corte, bastante inquietante, sanaba lentamente a la perfección, como si nunca hubiera estado allí. Su palma brilla con un tono verde claro al desaparecer la herida de Michelle. Nanomáquinas. Están diseñadas para construir objetos a nivel molecular y se utilizan a menudo como un producto de la atención médica que puede tratar prácticamente cualquier enfermedad que no sea genéticamente incapacitante. Incluso en las situaciones más cercanas a la muerte o con las lesiones más graves, podrían, y lo harán, devolver a una persona a su mejor estado de salud basándose en la secuencia genética descifrada analizada por dichas nanomáquinas. Son una de las invenciones de las casas nobles. Se presentan como prueba de cooperación, ya que no hay mayor nivel de confianza que ceder parte de la posesión más preciada a la otra parte. La combinación de la mecánica cuántica y las nanomáquinas permite recrear objetos de naturaleza Xeno o extintos y agotados hace mucho tiempo, como la fulgurita, con una precisión imposible. Y aquí se desperdicia un privilegio tan prestigioso en la propia Michelle. Pero después de la devoción y protección que depositó en Elise, sería una blasfemia no usarlo en el momento oportuno. Porque de lo contrario, sería como lo que los nobles de la colmena superior hicieron con la casa Valquiria. Michelle se levantó de nuevo al ver todo el interior de la nave en llamas.
Muchas tuberías que la atravesaban reventaron e interactuaron, lo que provocó que casi todo el interior, si no todo, quedara envuelto en llamas. Por eso, era mejor salir de allí cuanto antes de que la nave se convirtiera en su crematorio. Afortunadamente, la espada de energía está bien y, a pesar de su primera impresión, era sorprendentemente robusta. Ambos estaban envainados y aún cargaban con sus pertenencias mientras intentaban atravesar el abrasador infierno en el que se había convertido la nave. Sin embargo, pronto se hizo evidente que ni siquiera la ruptura del puerto de la nave vacía detuvo la incursión. Se acercan pasos y, a pesar de que Michelle ya había curado todas sus heridas, el tratamiento no le ha hecho ningún bien. Está agotada y preferiría no luchar si pudiera, aunque su instinto ya le dice que la confrontación es inevitable en este momento. Con un gruñido de disgusto, desenvainó su impecable y elegante espada, que conservaba su forma a pesar de los numerosos castigos que le habían infligido hasta entonces. El destello de la espada brilla a través de la abrumadora luz del fuego. Algunos lo notaron y, por lo tanto, cargaron contra Michelle sin dudarlo. Michelle ya había tomado cartas en el asunto mientras su veloz juego de pies atravesaba la tormenta de fuego que la separaba. Elise, sin embargo, solo puede mirar con tristeza. ¿Cuántas veces la ignoraron por ser niña? Una mocosa inútil que se interponía en el camino de todos por lo mucho que se convertía en blanco de ataques con su sola presencia. Su hermana dijo lo contrario, pero ¿cómo? No quiere que la llamen inútil, no quiere que la consideren inútil. No quiere que la traten con indiferencia. No quiere sentirse sola, ni siquiera rodeada de gente. Ella no quiere tener miedo. Ella no quiere sentir dolor. Ella no quiere sentir frío. Ella no quiere sentirse miserable. Ella no quiere sentirse terrible. Nadie quiere. Finalmente, harta de la soledad, la tristeza, la miseria, el sufrimiento y el vacío. Ha experimentado la amarga pérdida a manos de otros, pero si sigue contando sus arrepentimientos, no habrá fin. Por esa promesa lejana que rompió hace mucho tiempo. Se arrodilló y juntó las manos. Rezó por alguien, por algo, sin importar lo que fuese. Entonces, al borde del caos, algo completamente ajeno le sucede. Por pura casualidad, la parte del techo frente a ella se derrumbó al caer un cadáver carbonizado frente a ella. A simple vista, es imposible saber qué tiene de especial el cadáver. Pero entonces también apareció un revólver que permaneció ileso a pesar del fuego furioso que recibió. Elise miró al frente y vio la carnicería que representaba a Michelle luchando contra todos los demás. Mientras su espada los atravesaba con precisión, algunos caían con una simple puñalada, otros eran bisecados por su rápido desenvaine, y otros perdían la cabeza al intentar golpearla cerca de su habilidad con la espada. El fuego hace que el combate a distancia sea mucho más propenso al fuego amigo, por lo que recurrieron a acercarse lo más posible. Sin embargo, siempre eran superados en cada intento, sin importar lo que pasara. Michelle se encorvó de cansancio, con el rostro visiblemente aletargado. Aunque aún podía seguir adelante, empezó a preguntarse seriamente si saldría viva de allí. De repente, otra persona emergió de las llamas mientras intentaban arrasarla. Michelle intentó dar la vuelta y contraatacar, pero el calor del fuego la debilitó en gran medida. Podría haberlos derrotado, pero no sin sufrir una herida igualmente grave en el camino. Pero antes de que tal cosa ocurriera, una bala atravesó la sien del emboscador mientras este se desplomaba lejos de Michelle. Michelle remata al bastardo para que no intenten despertar de repente y emboscarla de nuevo. Entonces volvió la mirada hacia Elise y la vio apuntando hacia abajo con el revólver en la mano. Gracias, dijo Michelle mientras intentaba acercarse a Elise una vez más. Esa fue la primera vez que recibió un gracias sincero. La mayoría de las veces, suelen estar llenos de insultos ambiguos que la cansan de oírlos. Ahora, sigamos adelante. Michelle continúa, sosteniendo a Elise de la mano mientras corren por el pasillo. Como el pasillo sinuoso de la nave hace que la experiencia sea completamente insoportable, no era la primera vez que tenía que atravesar uno, por suerte, así que, por la arquitectura general, pudo comprobar que realmente avanzaba y no corría en círculos. Además, un mapa del interior de la nave, por suerte intacto, colgaba en la pared, que Michelle descifró rápidamente y analizó la salida. Mientras avanzaban, se acercaba otro obstáculo. Frente a ellos se alzaba un enorme salón, aparentemente usado como sala de recreo para el líder de la nave. Justo en el centro se encontraba un grupo de mercenarios armados hasta los dientes con armas de largo alcance y armaduras. El líder de este grupo parecía amenazador, para consternación de Michelle. Incluso si el líder no lo fuera, ese cañón giratorio tan grande que empuñaban ya era un presagio.
Vaya, parece que encontramos a nuestro objetivo. Será mejor que se rindan ya, dijo el hombre corpulento con tono imponente mientras su arma aceleraba lentamente. Todo el grupo se posicionó rápidamente y todos apuntaron sus pistolas automáticas hacia ellos dos. Y se aseguraron de que todas apuntaran a Michelle y Elise. Michelle ya está a punto de rendirse. La distancia es demasiado grande para simplemente acortarla sin que la acribillaran a balazos en el intento. Pero sabía muy bien que no se rendiría ante estos cabrones sin luchar. Así que, sabiendo que las posibilidades son escasas, es el único que conocía que podría sacarlos de esta horrible situación. Mientras se preparaba para desenvainar su espada, Elise volvió a juntar las manos, como si intentara rezar para que algo sucediera. ¿Le estás rezando al emperador? Esta vez no te va a salvar el pellejo, chaval. El líder del grupo que se oponía a Michelle dijo en tono burlón, como si intentar hacerle la vida imposible a un niño no fuera suficiente para su sadismo. Tan absortos en lo que tenían delante que ninguno del grupo notó que el techo se estaba derrumbando. Solo cuando unas partículas de polvo caliente les cayeron encima se dieron cuenta de lo que les iba a suceder. Para entonces, ya era demasiado tarde. Palabras del emperador. Para esta parte, toca megalomanía, vive una vida. El techo cedió por completo cuando trozos en llamas cayeron sobre ellos. Algunos no lograron salir a tiempo, ya que el fuego se propagó rápidamente y causó confusión. Michelle aprovechó la situación de inmediato, desenvainando su espada y abalanzándose con todas sus fuerzas. Con reflejos invisibles, superó con facilidad a los hombres armados y los abatió mientras sus imágenes parpadeaban y se distorsionaban entre el fuego. El líder, a pesar de llevarse la peor parte, salió prácticamente ileso. Sin embargo, toda su banda no tuvo tanta suerte como él, ya que la repentina desorientación que Michelle aprovechó diezmó a muchos. Con una rápida llamada, logró reunir a los más cercanos cuando se produjo el golpe repentino y se aseguró de que algo así no volviera a ocurrir. Mira fijamente dónde estaban los dos y se da cuenta de que el chico de blanco ya no está. Aún así, estaba furioso, pero por una vez le parece interesante porque su oración funcionó. Y cuando una oración recibe respuesta, suele ir seguida de condenaciones poco después. Michelle sale del fuego abrasador mientras su ropa se ennegrece por el calor. Y mientras la llama comienza a apagarse, Elise, quien está cerca de Michelle en ese momento, comienza a rezar una vez más cuando el techo sobre ellas comienza a derrumbarse. Con cada escombro que caía sobre ellos, los soldados enemigos se veían en apuros para mantener su formación e integridad, ya que Michelle es como una ilusión que aparece y desaparece de su vista con cada vida que su espada cobra. Agarradla. Gritó el líder de la banda a través del crepitante fuego, mientras todos los que estaban a su alrededor disparaban rápidamente. Justo al instante, Michelle irrumpió entre las llamas al lanzar su espada hacia adelante, mientras dos pistoleros la atravesaban. Los pistoleros que la seguían abrieron fuego contra ella, mientras los cuerpos empalados protegían la mayor parte y el resto fallaba. Elise emergió del fuego envolvente, apuntándoles con su revólver. Normalmente no sería motivo de preocupación, ya que su armadura bloquearía la balística de armas pequeñas como si nada, pero algo les decía que no. Elise apretó el gatillo y giró el revólver en su mano simultáneamente mientras una lluvia de balas caía sobre ellos. Para lo que se percibe como un revólver de 6 tiros, disparó lo que esencialmente equivale a un cargador de pistola automática. Metió 30 balas en un revólver de 6 cilindros. Preguntó Michelle mientras retiraba los cuerpos destrozados que la protegían de su espada. La bala atraviesa su armadura mientras el dolor los desorienta una vez más. Michelle salta hacia adelante y destruye lo que queda de la formación, salvo a su líder, quien apunta con su arma hacia ellos. Unos minutos antes de esta pelea, Elise fue presagiada de una batalla inminente que no podrían evitar. Al verlo fuera de forma que estaba Michelle en ese momento, decidió que también debía contribuir a la lucha, o de lo contrario, recordando que las nanomáquinas en su cuerpo tienen un uso más allá de la atención médica, decidió cortarse el dedo con la cuchilla de Michelle cuando ésta no se dio cuenta y usó cada gota de su sangre en las recámaras del revólver. Al escanear el calibre y la recámara, reorganizó instantáneamente la munición dentro de su revólver, sin necesidad de recarga. La nanotecnología es una de las tecnologías de las casas, ya que permite la replicación y reconstrucción de seres humanos y objetos a escala molecular. Además, permite la producción de objetos que de otro modo serían difíciles de producir, pero que requerirían fábricas masivas o una logística compleja para producir uno solo.
La nanotecnología permite copias casi perfectas, ya que basta con escanear una pieza para crear otra. Si bien la producción en masa con objetos replicados podría causar degradación de la calidad, cooperaron con la casa Valkyria para eliminar estos aspectos de degradación o, al menos, lograr que la degradación tardara miles de millones de años en ser detectada. Supongo que, independientemente del resultado ahora, al menos el acuerdo se mantiene sin ningún sabotaje detrás, porque esto habría sido un interruptor de seguridad en ese fatídico evento para ellos. Utilizando el polvo y las partículas dispersas en la atmósfera, las nanomáquinas reconstruyen la balística de los cilindros utilizando solo una 100.000ª parte del material original gracias a su gran eficiencia. Esto hace que su arma dispare, curiosamente, docenas de balas en un cilindro de 6 cartuchos. Mientras Elise recargaba su revólver sin siquiera mirarlo directamente, pero con la vista fija en la batalla, un pistolero se dio cuenta e intentó dispararle, pero ella lo esquivó por completo y disparó las 36 balas a una velocidad vertiginosa. Las balas lo destriparon casi continuamente, dejándolo inconsciente por la descarga eléctrica, desangrándose en medio del fuego. Parece que los he tomado a todos demasiado a la ligera, pero aquí termina. Gritó el líder de la banda mientras su enorme arma revolucionaba con fuerza. Su objetivo era claramente ella. Los ojos de Elise brillaron al prever la muerte de Michelle, mientras un torrente de balas la destrozaba en cuestión de segundos. A solo segundos de su fin, Elise se vio rodeada por un grupo de lacayos, a punto de dispararle. Al ver que le quedaban pocas opciones, blandió su revólver con furia mientras acribillaba a todos los enemigos a su alrededor sin prejuicios. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, recibiendo docenas de balas cada uno antes de que la muerte los reclamara. Con poco que sobrar, disparó al arma que usaba el líder de la pandilla. Las balas del revólver chocaron con ella y desviaron la puntería, mientras la ráfaga de balas de alto calibre casi roza a Michelle antes de que ésta se desprendiera del fuego. El arma continuó disparando, apuntando hacia arriba, hasta que el líder de la pandilla soltó el gatillo. «Tienes más violencia de la que creía», dijo el líder de la banda con un tono sádico, como si el emperador supiera qué hay en esa mentalidad. Entonces le apunta con su arma, pensando que sería la muerte más fácil de su vida, solo para que alguien interviniera. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, algo se le clava en el costado. Era la espada de Michelle, y ella intentaba empujarla aún más para derribar al líder de la banda. Ni un rasguño. El líder de la banda rió mientras apretaba el gatillo de su cañón giratorio. Las balas avanzaban a raudales, destrozando todo lo que tenían delante, pero el objetivo principal del líder no estaba a la vista. A la izquierda de su camino de guerra, Elise estaba con su revólver apuntándole directamente al ojo. «Muere», susurró Elise antes de apretar el gatillo del revólver. Torrentes de balas salían disparados de esa diminuta pistola. Nadie podía calcular la cantidad exacta, pero era tan abrumadora que parecía el cañón giratorio de antes, pero ahora en su mano. La protección del líder de la banda tenía un límite antes de quedar completamente aplastada por el peso de la bala disparada. Mientras el líder se ahogaba en plomo, Elise se acercaba cada vez más, sin soltar el gatillo. Apuntando directamente a la cabeza, mantuvo el gatillo apretado hasta que la cabeza del líder quedó completamente aplastada. Ya era decepcionante. Antes de que Elise aniquilara al líder de la banda a sangre fría, Michelle sacó la daga antes de que Elise hiciera su trabajo y se cuestionó seriamente si ese hombre era humano como para considerar una puñalada profunda una herida insignificante. Por suerte, con el líder de la banda muerto, el resto de su grupo no tenía tanto coraje como él y, por lo tanto, se escabullían entre sus pies mientras corrían para salvar sus vidas. No es que llegaran muy lejos antes de que ella acabara con el resto. Una vez superado esto, los dos continúan su camino a través del vacío volcado mientras sus dificultades apenas comienzan. Mientras tanto, de vuelta en la zona de contaminación de la disformidad. Dentro del área afectada se encuentran múltiples columnas de pilares negros como la pólvora que parecen rodear algo en su interior. Segundos después, algunos de esos pilares se desintegraron, revelando lo que había dentro. Era Anastasia, y su rostro está extrañamente pálido. Pero aparte de eso, aún conserva la capacidad de seguir luchando. La contaminación de la disformidad la está enfermando, pero las nanomáquinas en su cuerpo, junto con estos pilares negros, son las pocas razones por las que se mantuvo firme contra todo pronóstico. Observó los pilares negros al notar las inscripciones. Nunca supo exactamente qué era, ya que su casa nunca tuvo la oportunidad de descifrarlos.
Solo sabía que un mago del tecnosacerdocio llamado Kaul le pidió ayuda a su casa para comprender y replicar estas cosas. Si bien la capacidad de replicar a niveles cuánticos les permitió nunca quedarse sin muestras para probar, están lejos de poder interactuar con él, ya que se supone que puede actuar como repelente de disformidad y conducto según su modo actual. Su recreación simplemente ha actuado como repelente de disformidad sin ninguna forma conocida de cambiar. Esta cosa llamada piedra negra, como la llamó ese magos, le salvó la vida a Anastasia, pues su capacidad para repeler la disformidad le permite no morir inmediatamente por exposición disforme, mientras formula su plan. Decidiendo que seguir por ese camino ya no es suficiente, observa la nave vacía volcada a su lado y sabe que es la única salida viable. Enfocando las nanomáquinas a sus pies, dio un salto enorme mientras los pilones de Blackstone se deconstruían en cuanto ella se alejaba de ellos. Tras aterrizar, las nanomáquinas cubrieron sus pies mientras se magnetizaban hacia la nave. La razón por la que ni siquiera usó esta abrumadora ventaja es que solo pretendía permanecer agachada y fuera de la vista de los nobles de la colmena superior. Y en segundo lugar, estas nanomáquinas requerían un almacenamiento de energía significativo para cualquier función ofensiva más allá de la atención médica. Por eso ella y sus hermanas comían mucho siempre que podían. Este mismo hecho las hacía llamar presumidas y glótonas. Pero preferían ser consideradas como comportamientos estándar de la colmena superior que resistir toda la ira de la colmena superior. Su casa no sobrevivió, ¿qué posibilidades tenían las dos hermanas de vencer a toda la jerarquía? Con una velocidad abrumadora, pretendía acortar los 3 kilómetros de recorrido en tan solo unos minutos. Cada paso que da al correr hace mella en lo que se considera un casco de nave casi impenetrable sobre el que corre. Todos estos están hechos para soportar viajes interestelares y aguantan mucho incluso para sufrir daños visibles, y su ritmo de carrera por sí solo está logrando lo que las rebeliones en la mayoría de los mundos imperiales no lograron. Si alguien está visiblemente cerca del momento en que ocurrió, verá claramente cómo se desata la onda expansiva con cada paso. Mientras tanto, un grupo de pistoleros se encontraba justo afuera de la recién construida entrada del barco volcado. Lo que sabían era que sus objetivos se escondían dentro, así que simplemente se armaron y se prepararon para la expedición. Si tan solo supieran del verdadero peligro que representaba su botín, ninguna cantidad de dinero los convencería de quedarse. Supongo que se ocultó información solo para evitar que algunos cazadores demasiado curiosos supieran toda la verdad, sobre todo considerando que el premio que colgaba sobre él debería haber sido una advertencia premonitoria. Cuando está en juego dinero que puede cambiar la vida, hasta donde están dispuestas a llegar las personas es a la vez sorprendente y previsible. De repente, una figura sombría aparece en la entrada. Por el tamaño que distinguieron, no era mayor que un niño de 12 años. Preguntándose si el deterioro del hangar los engañaba, apuntaron con sus armas como precaución ante cualquier posible imprevisto. Pero, independientemente de la decisión que tomaran, la muerte los esperaba. Una ráfaga de balas destroza a los primeros sin represalias, mientras el resto intenta cubrirse y contraatacar. Sin embargo, nada importó, pues las balas de grueso calibre destrozaron materiales y personas sin distinción. Los destellos del cañón disiparon la sombra difusa que los rodeaba, revelando a Elise usando la ametralladora Gatling que había tomado de la muerte anterior contra todos. En su mirada, se esconde la inocencia perdida por el poderoso despertar de un poder insoportable para una simple niña. Pronto tendrá demasiado, y estará destinada a una tragedia aún mayor más allá de su visión periférica. Michelle sale de la entrada, que es más bien un agujero hecho con explosivos. Ver la carnicería frente a ella ya ni siquiera la inmuta. Ella misma ha sido la autora de muchos baños de sangre con su espada y simplemente no le importa si tenía razón o no en ese momento. Lo único que importaba era sobrevivir. Elise dejó caer la ametralladora Gatling al suelo mientras avanzaba silenciosamente. Se oyó un fuerte ruido metálico y luego solo quedó el silencio. Pensó que habría más gente dispuesta a lanzarse a la picadora de carne, pero resultó que la situación aún no era tan desesperada. Mientras descendían por la rampa que conducía al otro lado del hangar de la nave espacial, una salida sencilla los esperaba como si nada la hubiera tocado. Elise la observaba atentamente, como si se preguntara si les esperaba una emboscada o una trampa. Ni siquiera sabían cuánto tiempo había pasado mientras miraban la puerta con vacilación, pero sus dudas se disiparon pronto cuando Anastasia terminó sus sprints de 3 kilómetros y aterrizó abruptamente cerca de donde se encontraban, mientras el suelo de ferrocemento se agrietaba visiblemente. Perdón, llegué demasiado tarde.
Pregunta Anastasia mientras intenta estabilizar las nanomáquinas que se calientan en su interior. ¿Qué demonios es eso de la actuación que acabas de hacer? Michelle no pudo contener la sorpresa, pues no esperaba ver a Anastasia tan pronto. Sobre todo, no verla dar un salto de 500 metros desde la nave volcada hasta aquí abajo. Nada, solo algo que preferiría no haber usado, pero me obligaron a hacerlo, dijo Anastasia mientras se acercaba a la puerta de salida y la abría de par en par, dejando al descubierto que no había nadie detrás. Michelle juró que tiene más problemas que Anastasia y que envidia su confianza y capacidad. Pero, una vez más, la colmena superior la privilegia, y Michelle preferiría ser ella misma. Los tres recorrieron el pasillo al salir finalmente del hangar. Era evidente que el puerto se había quedado a oscuras hacía mucho tiempo, considerando el incidente. Por ello, este pasillo se convirtió en una vía de escape irónicamente perfecta. La falta de luz hacía casi imposible ser detectados y a nadie le importaría. Quizás demasiado perfecto, ya que resultó ser una posible vía de escape. Por ejemplo, cuando finalmente abrieron de una patada la puerta de salida al final del pasillo, su esperanza se vio rápidamente destrozada por lo que les esperaba al final. Un ejército enorme los esperaba, y la artillería se usaba solo para ellos. Exagerar significa subestimar la magnitud de quienes deseaban su muerte. Michelle solo puede contener una risa amarga, pues ni siquiera ella podría enfrentarse a esta abrumadora cantidad de enemigos a la vez. Anastasia, sin embargo, parece ser plenamente consciente de que tal vez, solo tal vez podría enfrentarse a todos y salir victoriosa, pero, su brazalete de trigramas ya está en funcionamiento mientras innumerables pasajes del futuro se desarrollan en su mente. Muchas permutaciones, y sin embargo, todas ellas tienen un solo resultado para ella. Se ve a sí misma tendida en medio de un campo de cadáveres, inmóvil, mientras las visibles secuelas dejan cicatrices en su visión futura. Una victoria pírrica. Y aún así, seguía sintiéndose obligada a luchar a toda costa. Decir que no siente miedo es un completo error, pues su corazón y su mente discuten sobre el camino que deben tomar. Su lógica les dicta que deben retirarse, pero su corazón les dice que, por mucho que corran, su perseguidor los perseguirá con mayor ferocidad, ya que el secreto ha salido a la luz. Que el verdadero poder de su casa sigue activo y que ninguna garantía los detendrá. Anastasia miró a su hermana menor y vio que temblaba de nerviosismo, al igual que ella, aunque lo disimulaba mejor que Elise. En ese momento, Anastasia supo en el fondo lo que alguien cercano le había dicho. Tiene que ser así. Anastasia da un paso al frente, ante lo cual todos los oponentes reaccionan con claridad. Sabían de su capacidad, considerando las consecuencias del puerto de la nave espacial. Sabían que, después de todo, quizá no todos fueran suficientes para detenerla. Y, sin embargo, a pesar de todo, se mantuvieron firmes. Que los espectadores sientan lástima o elogien su temeridad, pero casi nadie que vea esto disfrutará de lo que viene. Justo antes de que Anastasia lo hiciera, se comunicó con Michelle usando lenguaje de señas. Es un recurso vital para muchos comerciantes del gremio, y muchos lo hicieron obligatorio. Es útil, pero pocos se dieron cuenta de que no se exige. Al descifrarlo rápidamente, Michelle descifró un mensaje simple. Sálvala. Inmediatamente después de que terminó el mensaje, Anastasia se lanzó de cabeza a la carnicería sin ningún sentido de autoconservación. Alguien entre ellos intentó el primer ataque, pero Anastasia lo superó por una diferencia enorme que probablemente jamás se verá superada. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de vidas fueron cobradas mientras su lanza forjada en manos atravesaba sus cuerpos con la misma facilidad con la que unas tijeras atraviesan una sola capa de papel higiénico. Su armadura apenas los protegía, como si la fuerza que ella exhibe excediera lo que se supone que puede hacer un cuerpo mortal. De lo que incluso las mejoras y la biónica disponibles en la colmena inferior son capaces en comparación con ella. Por mucho que desearan estar preparados, Anastasia simplemente estaba fuera de su alcance de combate. La artillería disparó frenéticamente intentando localizarla, pero no logró alcanzarla de cerca, pues Anastasia era como una imagen residual. En cuanto estaba allí, al siguiente estaba en otro lugar. Michelle tomó la mano de Elise mientras ella aprovechaba el caos que Anastasia estaba sembrando. Al no salir del puerto de la nave espacial de la misma manera que antes, Michelle tuvo que permanecer cerca si alguna vez querían regresar a su vehículo. O más exactamente, al estacionamiento subterráneo al que llevan la camioneta, ya que mantenerla justo en la entrada principal del puerto invita a los ladrones a robarla. Incluso con el mecanismo de cierre puesto.
Su descenso a la oscuridad fue desastroso, al menos en lo que a ellos respecta, pero por mucho que corrieran, no podían escapar del sonido de la guerra que se desarrollaba sobre ellos. Michelle sentía una tremenda culpa al no imaginarse separando personalmente a una de las hermanas Valkyria de la otra. Elise, mientras tanto, lloraba desconsoladamente, atormentada por la visión de la muerte de su hermana. Por mucho que rezara, por mucho que intentara manipular el caos de las probabilidades, el futuro se negaba a cambiar. Su despertar es probablemente completamente inesperado para su hermana, ya que Anastasia está visiblemente afectada por su visión del futuro y su premonición. Si una persona adulta se ve inexplicablemente afectada por la premonición, ¿qué esperanza hay para una niña de 12 años? Sin mencionar que la capacidad de Elise probablemente superó con creces a la de su propia hermana desde el principio, ya que la teoría del caos de Anastasia puede prever los futuros posibles y guiarla por el camino correcto. Sin embargo, Elise tiene el poder de afectar directamente al destino mediante una minúscula manipulación del caos, lo que le otorga un poder considerablemente mayor que el de su propia hermana. Si ni siquiera ella pudiera hacer algo para cambiarlo, entonces, ¿qué sentido tendría? En lo más profundo de su corazón, la tristeza la abruma tanto que empieza a negarse a colaborar con Michelle a pesar de sus intentos por calmarla. Esto rápidamente desembocó en discordia entre ambas mientras intentaban encontrar el camión de transporte en el que viajaban. Hubo discusiones y comentarios airados. Michelle no estaba pasando por su mejor momento, sumado a su tendencia a los cambios de humor, minando la compostura que le quedaba. En el peor momento posible, pronunció la palabra impropia de una terapeuta. «Ya puedes callarte, peso muerto», gritó Michelle a la cara de Elise. Michelle tampoco puede contener las lágrimas, igual que Elise. El sacrificio de Anastasia las está agobiando, y su presencia mutua también las está sacando lo peor de sí. Elise mira a Michelle conmocionada mientras procesa mentalmente las crueles palabras que ésta le escupió en la cara. Peso muerto, esa simple palabra resuena fuerte en su mente como si eso fuera todo lo que ella alguna vez fue para casi todos los que la rodeaban. «Te odio», gritó Elise con todas sus fuerzas antes de intentar huir de Michelle lo más lejos posible. Michelle la agarró de la muñeca mientras ella intentaba desesperadamente avanzar, sin importarle sus intenciones. Las nanomáquinas dentro del cuerpo de Elise comenzaron a activarse ligeramente mientras arrastraba a Michelle a pesar de la inmensa fuerza que ésta ejercía sobre ella. Tan consumadas por el conflicto entre ambas que olvidaron lo importante: su supervivencia. Michelle sintió repentinamente múltiples presencias extrañas cerca al colocar una mano sobre la empuñadura de la espada indestructible envainada. Elise sintió lo mismo mientras intentaba buscar un arma, solo para darse cuenta de que estaba completamente desarmada en comparación con Michelle. Justo después, múltiples fuentes de luz las iluminaron mientras se encontraban rodeadas por más mercenarios que las apuntaban con sus armas. Estaban rodeados y, a diferencia de los aficionados de antes, parecían mucho más disciplinados que los enemigos que los precedían. Escapar, aunque podría ser una posible solución, no estaría exento de graves consecuencias. Mientras la tensión aumentaba entre ellos, Michelle dio el primer paso, rompiendo así el estancamiento. En lugar de cortar con su espada, Michelle empuja a Elise hacia el camino oscuro mientras ella corre hacia la oscuridad con la esperanza de que nadie la alcance. El resto de los mercenarios intentaron apuntar a Elise, pero en cuanto la miraron, Michelle los descuartizó. Con sus objetivos cambiados, quedaron a merced de la esgrima de Michelle, cuya ágil técnica de pies les impedía apuntarle con precisión. Elise sigue corriendo en la oscuridad, incapaz de contener las lágrimas. Estaba harta del sacrificio de quienes la rodeaban para sobrevivir. Estaba harta de que la persiguieran por su identidad. Estaba harta de sentirse tan impotente. De no poder luchar contra la cruel marea del destino que la ha traído hasta aquí. Ella ya tuvo suficiente. Mientras Michelle luchaba con uñas y dientes contra enemigos armados con armas automáticas, de repente, otra luz brilló desde la dirección hacia la que Elise corría. Instintivamente, Michelle comprendió el significado y se giró para ver a Elise enfrentándose a un tanque, cuyo cañón principal la apuntaba directamente. «No». Michelle solo pudo murmurar una palabra, pues lo que siguió fue una imagen que deseó haber evitado. Elise se quedó allí paralizada por el miedo. A pesar de todo lo que tenía a su disposición, podría haber destruido fácilmente ese tanque con solo mentirle a la probabilidad. Pero su mente se llena de horror y tristeza al ver cómo ambos lanzaban su ataque de pinza contra cualquier resto de estabilidad que su mente aún conservaba.
La imagen de la muerte de Anastasia seguía desfilando ante sus ojos mientras la imagen se acercaba lentamente a su propia muerte. Elise ha perdido oficialmente todo lo que tenía. Justo al instante siguiente, lo que una vez fue Elise se esparció por el suelo a su alrededor como si fueran manchas sobre el pavimento. El cañón del tanque la alcanzó a quemarropa mientras el brazalete trigrama que llevaba se desprendía de donde estaba antes de rodar hacia Michelle. No tardó mucho en caer al suelo y quedarse inmóvil. Su último recuerdo fue solo odio hacia todo lo que la rodeaba por ser tan cruel sin motivo alguno. Yo le fallé, esa imagen sangrienta y visceral se grabó directamente en la mente de Michelle contra su voluntad y consentimiento. Y en ese momento, la mente de Michelle se apagó con un trauma abrumador, como si también le recordara un recuerdo reprimido durante mucho tiempo. Una reminiscencia sangrienta, teñida de resentimiento sangriento. Una maldición escrita con tinta tan oscura como la desesperación. Palabras del emperador. Para esta parte, juega Doomsday Trance, Trails of Cold Steel 3. Michelle alteraba el ánimo de todos a su alrededor, y su incapacidad para controlar las emociones abrumadoras no se debía a su incapacidad, sino a algo mucho más siniestro que la rabia y el odio. La línea que va más allá de la ira y la furia, de la que Michelle no era plenamente consciente. Desesperación porque, una vez más, perdió lo que era importante para ella. A pesar de todo el odio que le lanzó, al final se preocupó por Elise hasta el final. Y ahora es demasiado tarde. Michelle emite un gruñido casi demoníaco, como si ningún humano debiera emitir un sonido así. Sus ojos se vuelven casi negros como la boca del lobo, salvo por el iris blanco que contrasta enormemente con el resto. A primera vista, era como si Michelle fuera un demonio con piel humana, y no se equivocarían al llamarla así por una vez. Como si irradiaran una presencia demoníaca, los mercenarios retrocedieron instintivamente, como si algo terrible le pasara. Incapaz de controlarse bajo la presión abrumadora, uno de ellos le disparó primero, solo para condenar a los 5 pistoleros adyacentes a su alrededor. Percibieron un solo corte, pero sus cuerpos se desintegraron en más de un sentido. Fue como si ejecutara 9 cortes simultáneos de un solo golpe. Era una hazaña imposible de realizar para cualquier mortal. Y que terminaran sufriendo, el arrepentimiento es demasiado tarde. Si hubiera algo que describiera lo que Michelle siente ahora mismo, sería una melodía compuesta en raves enloquecedoras con notas melancólicas. Todo ese amargo resentimiento y odio es, en última instancia, una expresión de dolor por una decisión tomada demasiado apresuradamente. Oh me. 3. Fue la última palabra que pronunció con total coherencia antes de ser consumida por completo por la desesperación. Michelle gritó con fuerza mientras destrozaba el cerco con una facilidad trágicamente hilarante. A pesar de todo el esfuerzo invertido en capturar a las hermanas Valkyria, Michelle era una caja de herramientas arrojada con toda la fuerza posible a la coyuntura crítica del sistema. Era un simple elemento colateral, una espectadora atrapada en esta gigantesca conspiración de la que el maestro del gremio era plenamente consciente, pero incapaz de hacer nada al respecto. Como una supuesta mota de polvo en el gran plan, terminó siendo como una partícula que afectaba a un sistema cuántico, un pequeño efecto que pronto tendría graves consecuencias. Los soldados del exotraje intentaron sujetarla usando la fuerza mejorada que éste les otorgaba. Pero la fuerza de Michelle era todo menos normal. En cuanto se acercaban, blandía su pieza de metal afilado en un arco a una velocidad tan increíble que parecía un espejismo. Para cuando se dieron cuenta, estaban divididos por la cintura, como si el exotraje prácticamente no les ofreciera protección. Antes luchaba contra tales enemigos, ahora no son más que basura en su camino. Y acá un mercenario se dio cuenta de lo superado que estaba, así que intentó huir. Al diablo con el contrato, preferiría vivir para ver el día siguiente antes que morir sin sentido. Desafortunadamente, no se dio cuenta de que ya estaba muerto, ya que la pistola automática de cierto mercenario fallecido le atravesó la cabeza a pesar de la distancia que los separaba. Pronto se desplomó en el suelo, ya que su muerte fue, afortunadamente, rápida y menos horrible en comparación con lo que los nobles de la colmena superior le harían por huir. Kia, el tanque que asesinó a Elise de forma cruel y despiadada, avanza mientras pisotea lo que queda del cuerpo manchado de Elise. La tripulación cree que estarán a salvo de su espada, ya que están dentro del tanque. Desafortunadamente, descubrirán una verdad bastante incómoda. No importará en absoluto. El tanque le dispara su cañón principal, pensando que logrará lo mismo que dispararle a una niña de 12 años desarmada.
Este pensamiento se desvanece cuando, en una fracción de segundo, destroza el proyectil perforante de tanque que le disparan con su espada de energía con una precisión asombrosa. La evidencia no tardó en aparecer. El proyectil astillado perfora la pared detrás de Michele, revelando lo que hizo. La tripulación del tanque se dio cuenta del terrible peligro que corrían en cuanto percibieron el crujido de su espada de energía. Esa cosa desgarra la armadura como si nada y, a juzgar por su tamaño, es más un arma de grado Astartes que algo humano. El hecho de blandirla con tanta facilidad, como si no fuera más que una navaja, les infunde un miedo primitivo. Michele empuña la pieza de metal afilada y la espada de energía en cada mano mientras carga contra el tanque a una velocidad vertiginosa. La tripulación, presa del pánico, intentó recargar el cañón del tanque lo más rápido posible. Mientras tanto, el artillero decidió que, en lugar de esperar a que recargara, usaría la ametralladora pesada instalada en el tanque mientras disparaba contra Michele, con la esperanza de que esa cantidad solucionara la situación. Desafortunadamente, la ferocidad de Michele supera incluso a los proyectiles de 12,7 milímetros, ya que su placa de metal afilado los desvió con una velocidad y precisión imposibles. A medida que aumentaba su pánico, sus disparos se volvieron erráticos e inestables, por lo que rápidamente entregó la ametralladora pesada y se refugió en el tanque. Una buena decisión en ese momento, pero no disuadió a Michele de seguir adelante. El cañón principal chasqueó al disparar otro tiro. Michele, sin embargo, ni siquiera se molestó en golpearlo, como si su cuerpo no fuera suyo, esquivándolo con una gracia imposible. El proyectil detonó a lo lejos mientras continuaba su descenso sin obstáculos. La tripulación, desesperada, intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Estaba justo frente a él, a la distancia de la espada, y así fue como todos murieron abruptamente. Dos SY más GV Beta D con ambas espadas en movimiento, como hechizadas por un poder invisible, desgarran el tanque en movimientos simultáneos. Ni chocan ni se oponen. Como estrellas binarias, se suceden en armonía. La espada de energía, aunque comprensible porque podía atravesar armaduras, la pieza de metal afilado que Michele llamaba espada, por alguna razón, podía realizar lo mismo que la espada de energía. Para cuando terminó, lo que una vez fue el tanque que tan cruelmente mataba a sus oponentes se desintegró. La sangre manchó visiblemente la hoja normal, mientras que la espada de energía la vaporizó por el campo de disrupción. Ni siquiera explotó, pues lo destrozaron en lugar de dispararle. La esgrima y lo anticlimático parecen ir de la mano cuando surge el combate. Tras poner a la tripulación del tanque en pasado, la luz brilló sobre ella al revelar que varios tanques fueron enviados solo para registrar este estacionamiento. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro al contemplar más víctimas por matar. Y mientras cargaba hacia adelante, aparentemente riendo histéricamente, lloraba desconsoladamente, pues las lágrimas no paraban de caer. Cada gota que caía en la oscuridad que la rodeaba se dispersaba como polvo de estrellas en el cielo. Deseo, pero al final efímero. IUGSOH = X libra CC. Mientras tanto, en el suelo, Anastasia lucha ferozmente contra una cantidad abrumadora de enemigos, diezmando sus filas y números como si pisoteara un montón de polvo. Sin embargo, no sintió satisfacción ni disfrute mientras la visión del futuro comenzaba a atormentarla. En su desesperado intento por desviarse hacia ese oscuro camino a pesar de la clara visión del futuro, tarareó una melodía para sí misma y pronto incluso la letra empezó a surgir sola a medida que el combate se prolongaba. Palabras del emperador. Para esta parte, juega Weight of the World, Nier Automata. Siento que estoy perdiendo la esperanza. En mi cuerpo y en mi alma. Anastasia prácticamente ha matado a cientos hasta este punto. Aunque no es ajena a matar, nunca se ha sentido cómoda asesinando a tantos en masa. Siempre dudó si debía o no usar la violencia porque la cercanía de su casa a la clarividencia y la adivinación les otorgaba una influencia que muchas casas no tienen. Por ello, el autocontrol es alabado y enaltecido, pues comprenden perfectamente el peligro del ansia de poder. El peligro de la tiranía misma. Era irónico porque, aunque buscaban peligro fuera de su esfera de influencia, no podían prever que otras casas decidieran deshacerse de ellos. No después de 10.000 años de servidumbre. Pero ningún arrepentimiento podrá jamás reparar la traición que le aconteció. Y el cielo, parece tan siniestro. En el breve silencio que se le concedió mientras los rezagados intentaban reagruparse, contempló el cielo un instante, pues es oscuro y amenazador a cualquier hora. Cuando vivía en la colmena superior, daba por sentado el cielo estrellado, mientras disfrutaba mirándolo mientras se relajaba.
Y ahora, aquí abajo, en la zanja inferior de la colmena inferior, donde los contaminantes han cubierto por completo el cielo, piensa que una vida así es miserable. En todo caso, incluso los siervos merecían ver el cielo. Y mientras el tiempo se detiene, el silencio se apodera de mí. Mis llantos pasan desapercibidos. Quienes luchan contra monstruos deben procurar no convertirse en monstruos en el proceso. Su casa eligió luchar contra el destino mismo, contra todo lo que tenía, y no hace falta decir que el destino los ha derrotado por completo. Con el paso del tiempo, no salieron, y la arrogancia de desafiar al destino mismo ha garantizado que encontrarán su irónica salida. Anastasia lo sabía y, sin embargo, a pesar de cómo han resultado las cosas, todavía se aferra a una última cosa. Lo último de la propia Valquiria. La voluntad de seguir viviendo. Dime, emperador. ¿Me estás castigando? ¿Es este el precio que estoy pagando por mis errores del pasado? El arrepentimiento abunda para todos los humanos del imperio. Morir en paz es un privilegio prácticamente inexistente, quizás incluso para la clase alta de la jerarquía imperial. Porque en un futuro lejano, solo hay guerra. Anastasia ha luchado con fiereza, ya sea por su casa o por sus propias creencias. Y, sin embargo, difícilmente podría decir que no está exenta de remordimientos. Lo peor de todo, es que nunca volverá a ver el rostro de su hermana. No después de esta batalla final. Se pregunta si este destino estaba predestinado hace mucho tiempo, como resultado de su intento de adivinar el destino para su propio beneficio. Para asegurarse de que el destino siempre esté de su lado. Esta es mi canción de redención, te necesito desesperadamente más que ahora, ¿puedes oírme ahora? La lanza nanométrica de Anastasia se alargó, formando un filo nanométrico, y barrió a los soldados enemigos como una guadaña que cosecha lo que ha sembrado. Su ropa está teñida de rojo sangre ahora que su ala plateada ha vuelto a estar en acción. Aunque su eficacia con los proyectiles era excelente, deseaba que hiciera lo mismo con la sangre y las vísceras, pero supuso que era un recordatorio de por qué no debían participar en la guerra directa. Y, sin embargo, el futuro que ve se niega a cambiar pase lo que pase. Según todas las leyes del desgaste, debería estar muerta pase lo que pase. Sentimientos extraños a los que no está acostumbrada surgen a medida que la desesperación crece. Decir que ha luchado con tanta fiereza es algo que nunca se ha visto desde que escapó de la colmena superior. Quizás aún más ahora que la han declarado excomulgada. Por primera vez en su vida, rezó. Nunca antes, cuando la casa Valquiria tomó las riendas de su destino, rezaron a un ser superior. Aunque la veneración general al emperador es la misma en víspera. Rezar a un ser superior es aceptar que no pueden tomar las riendas de su destino. Ahora que está realmente sola, no hay nada más que perder aparte de su vida. Porque lo voy a gritar fuerte. Aunque las palabras parezcan insignificantes. Es como cargar con el peso del mundo. Cargar con el peso del mundo. La dedicación total de su casa a la lucha contra el destino es absurda, por absurda que parezca. Pero a pesar de todo lo que hicieron, lucharon valientemente contra todo el horror posible que se cernía sobre Twilight. 4 maldiciones absolutas, y aún así, solo evitaron que se extendiera más allá de su control. Que provocara la extinción de la humanidad. Decir que un peso enorme recae sobre todos los descendientes de las Valquirias es una declaración enorme, pues ese peso podría aplastar a todos los que están debajo. Tal vez, incluso al mismísimo emperador. Ojalá pudiera salvarnos a todos. Pero la verdad es que solo soy una chica, Anastasia ahora está sola, rodeada solo por enemigos que buscan su fin. Aunque la brecha entre ellos es amplia por ahora, con cada segundo que pasa, se acorta lentamente hasta que se agota por completo. Para entonces, ninguna gracia salvadora la ayudará de verdad. El recuerdo de su casa le duele profundamente, pues la pérdida que sufrió puede borrar la agonía de ese día de fidelidad. Deseó haberlo evitado. Pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. Tal vez si sigo creyendo, mi destino se hará realidad, quizás sí sea una temeraria después de todo. Seguir creyendo en un futuro mejor a pesar de todo lo que la llevó a este momento, quizás sigue eligiendo este camino porque la alternativa es demasiado desgarradora de imaginar. Como Valquiria, solo se le permite llorar cuando todo ha terminado. Y realmente no sabe si el final, es realmente el final. El verdadero asalto de trigramas. Anastasia lanza su lanza nanométrica hacia adelante, extendiéndose como raíces de árbol, buscando a cualquiera que se acerque. La afilada punta nanométrica penetra las defensas y golpea a cada uno en sus respectivos puntos débiles.
Tan indiscriminados como sus ataques, cualquiera que tenga la mala suerte de estar cerca de ella muere lenta y dolorosamente mientras las espinas negras como la brea los desgarran, sin darles jamás el consuelo de una muerte rápida. Normalmente, solo sería un ataque completamente centrado en una persona. Solo una, pero tal como han ido las cosas, la indiscriminación es la única opción que le queda. En cuanto retira todas las espinas enfocadas, la sangre brota de todas las víctimas cercanas, convirtiéndose en una fuente de sangre y muerte. Lo peor es que sentirán cada instante antes de extinguirse por completo. Mientras tanto, volvamos al estacionamiento subterráneo. El tanque Le Mans Rouge, aunque completamente modular y con un engranaje fácilmente reemplazable, sigue siendo un desastre de diseño que ni siquiera los nobles de la colmena véspera permiten que siga siendo así. Por ello, llegaron a tal extremo que falsificaron una maqueta de un Le Mans Rouge cuyo diseño eliminó todos sus defectos, conservando las ventajas que lo distinguen del resto. Esto, por supuesto, pasó completamente desapercibido para los tecnosacerdotes, quienes lo aceptaron sin cuestionar la herejía tecnológica ni nada en absoluto. Pero, por desgracia, ni siquiera eso salva a su tripulación, ahora mismo, de encontrar la muerte con la espada de energía de Michele. Mientras su poder crepitante desgarraba el casco del tanque como un cuchillo caliente cortando mantequilla, también lo hace el grito primigenio de miedo, que se silencia rápidamente cuando Michele asesta un tajo masivo. Muchos pensarían que Michele disfruta de la carnicería como la psicópata que aparenta ser. Pero en realidad, ni siquiera le queda un corazón para sonreír, ni siquiera algo en su interior que la impulse más que la amarga tristeza que vive gratuitamente en su cabeza en este momento. El tanque cruje lentamente mientras Michele sigue avanzando, dejando tras de sí un mar de escombros. Tras un arduo y largo viaje, bañada en la sangre de quienes se interpusieron en su camino, finalmente encontró el camión de transporte que las lleva hasta allí. Y, sin embargo, cuando Michele lo mira, se siente distante y triste, pues ya no se siente ella misma. Extendió la mano hacia la manija de la puerta de la camioneta y, justo antes de abrirla, oyó una voz. Una voz que pertenecía a Elise. Michele cayó de rodillas mientras el recuerdo de la horrible muerte de Elise se repetía ante sus ojos, como si toda su existencia se hubiera estancado en ese instante. Michele gritó desesperada, gimiendo una sola frase constantemente, cada una de ellas cada vez más demente. Acá. 3% hay 6Q circunflejo añ 2 y yen U. WA se golpea la cabeza contra la puerta del camión blindado en un intento de acallar ese rostro traumático. Y aún así, incluso cuando su cabeza sangra y la puerta queda abollada, ese trágico recuerdo aún se aferra a ella como una sanguijuela a una presa fresca. Sigue vívidamente presente, como si la herida aún estuviera fresca y no hubiera pasado ni un segundo. Michele se rindió, no le queda nada que importara. Anastasia se ha ido, Elise ha muerto por su culpa. El peso de sus errores la aplasta como si aún la acecharan más allá de la muerte. La maldicen y la ridiculizan a cada instante por su fracaso. Michele ni siquiera sabe si su mente sigue siendo suya. Con las manos cansadas, abrió la puerta de la camioneta y se sentó al volante. Antes no era tan solitario, pero, ahora, el silencio es ensordecedor. Con las últimas fuerzas agotadas, Michele se estrelló de cara contra el volante mientras la mirada demoníaca desaparecía y era reemplazada por su mirada normal. Era como si esa faceta de ella nunca hubiera existido. Sus ojos se cerraron lentamente mientras la angustia y el arrepentimiento la arrullaban en el vacío. De vuelta a la mancha de sangre que una vez fue Elise. El brazalete trigrama yace allí sin dueño y, sin embargo, sorprendentemente, nadie lo ha recogido, pensando que ya no tiene uso desde la muerte de su dueño. Pero lo que sucedió poco después es una blasfemia que supera incluso la imaginación más descabellada. El brazalete trigrama brilla tenuemente, apenas perceptible en la oscuridad total del estacionamiento. De repente, los restos de sangre de Elise se mueven solos mientras las nanomáquinas que los albergan reensamblan rápidamente incluso la partícula para reformar a su dueña. Desde la muerte misma, Elise no aceptará su injusta muerte. En cuestión de segundos, su cuerpo se recrea a escala cuántica, como si nunca hubiera sido alcanzada por un proyectil de tanque. El brazalete trigrama también ha regresado a su posesión. Colapso inverso. En terminología cuántica, el colapso es la descomposición de partículas subatómicas en elementos aún más básicos que las componen. Ya sea por intervención directa o por entropía.
El colapso inverso es una tecnología especialmente poderosa, ideada involuntariamente a partir de la combinación de nanotecnología y mecánica cuántica, que incluso la Casa Valkyria debe evitar filtrar debido al posible abuso de esta tecnología, casi injusta. Tanto es así que, incluso en su agonía, se niegan a usarla como arma, pase lo que pase. El colapso inverso permitió incluso la reconstrucción física de objetos a partir de elementos básicos. Incluso transmutó diferentes elementos entre sí a nivel cuántico. Así fue como replicaron infinitamente la piedra negra, una tecnología que incluso los necrones tienen dificultades para replicar. La computación cuántica y el cristal del tiempo permitieron la computación exponencial y el almacenamiento de datos impecable, lo que permitió a Elise replicarse a sí misma incluso después de su muerte. Incluso su memoria, cuerpo y alma. Es tan poderoso que ni siquiera las valquirias creen que el imperio lo usará responsablemente e imaginan el daño catastrófico que causará al caer en manos de la maldad. ¿Quién tiene suficiente responsabilidad propia cuando se le otorga este nivel trascendental de poder? Nadie. Simplemente nadie. Y, sin embargo, algo en su interior está visiblemente afectado. Aunque no fue consciente de lo que le ocurrió segundos antes de morir. Un trauma tan profundo que, a pesar de ello, permaneció instintivamente. Solo recuerda que discutió con Michelle y decidió huir sola. Pero después de eso, todo se cortó abruptamente al encontrarse sola en la oscuridad, con restos de tanques en llamas dispersos por todas partes. Había claras señales de que Michelle había estado allí, pero no la encontraba por ningún lado. Su primera acción fue simplemente llamarla en la oscuridad. ¿Michelle? Susurró Elise mientras su voz resonaba en el inquietante silencio del estacionamiento. La respuesta que recibió no fue agradable. ¿Acá? 3% 5. Hay 6 Q circunflejo. Añ 2 y yen. Elise simplemente se tapó los oídos con miedo y horror. No tenía ni idea de si la voz provenía de algún lugar o si era producto de su imaginación. Las palabras que escuchó eran casi demoníacas e infernales, y sin embargo, algunas partes parecían de Michelle. Pero al final, su instinto la hizo correr lo más lejos posible de donde provenía la voz. Viendo cómo los tanques fueron destruidos y las marcas de su espada, solo podía hacer una conjetura descabellada sobre lo que le ocurrió a Michelle. Al ver que las últimas palabras entre ambos no fueron más que veneno, Elise ya no puede volver la vista hacia Michelle, por temor a que su espada la destruya de nuevo. Con lágrimas en los ojos, no puede creer que así terminaron las cosas entre ellos. De repente, el brazalete trigrama vibró de nuevo mientras una visión del futuro se desarrollaba en su mente. Era la muerte de Anastasia otra vez y Elise no pudo evitar sentirse impotente ante ello. Si hubiera tenido más sabiduría o más experiencia con este poder, tal vez se habría dado cuenta de que el futuro no está destinado a ser todo piedra. Y que su casa ha luchado contra el mismísimo destino, sin importar lo que sucediera. Incluso si estaba claro quién tenía la victoria final. La guerra sobre ella aún continúa. Sentía que todo este estacionamiento se derrumbaría cuanto más luchase Anastasia. Pero si seguía luchando, entonces, seguía viva. Eso se dijo Elise. Decidiendo que el estado en el que se encontraba Michelle no era diferente a la muerte, Elise ascendió, decidida a que, si iba a encontrar su fin, sería al lado de su hermana. Fue como si nunca se hubiera dado cuenta de que ella misma había regresado de entre los muertos. Mientras tanto, en el suelo, el cuerpo de Anastasia arde como si todo a su alrededor se evaporara. Heridas de guerra cubren su cuerpo mientras las nanomáquinas hacen todo lo posible por mantener su salud. Miles fueron asesinados por ella y su tecnología inconmensurablemente poderosa causó innumerables destrozos materiales. Y, sin embargo, parece que aún no tienen fin. Ya está en sus últimas, tanto literal como figurativamente. El agotamiento la está agotando por completo, pues ni siquiera ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Según todas las leyes del desgaste, la ha superado con creces. Pero la humanidad no llegaría muy lejos si se rindiera ante las abrumadoras adversidades, porque, al fin y al cabo, nunca digas nunca. Anastasia sabía que este era probablemente el último clavo en su ataúd. El último acto de desafío probablemente provocaría aún más dificultades en el futuro. Pero a su hermana no podía decepcionarla en absoluto. No podía permitir que le pasara nada malo. Había visto lo que otras casas le hicieron a la suya y no tendrían ni una pizca de piedad ni siquiera para una niña que no sabía nada mejor. Se presentó una vez más para su última batalla. Reuniendo todo el poder que le quedaba, tanto a ella como a las nanomáquinas que llevaba dentro.
Sus músculos palpitaban y se ennegrecían a medida que la concentración se endurecía en respuesta a sus exigencias. Liberando el limitador de funciones, que finalmente agotaría las nanomáquinas en su interior, para entonces no sería más que una chica débil y lastimosa, abandonada y perdida en un lugar que no tiene piedad para los débiles. Overclock cuántico, activar. Limitador de nanomáquinas de Medicare, liberar procesador de trigramas, liberar. Anastasia abrió los ojos de nuevo mientras el poder concentrado en su interior se intensificaba como un reactor en un momento crítico. Era como si su cuerpo pudiera desmoronarse después de esto, pero Anastasia sabía que era ella o los enemigos. Y no permitiría que ninguno de ellos tuviera la satisfacción de derrotarla. Asalto del trigrama carmesí. Con un solo pisotón al suelo con todas sus fuerzas, las nanomáquinas lo atravesaron, replicando y extendiéndose rápidamente como un contagio. Los soldados restantes a su alrededor intentaban entrar corriendo, ahora que Anastasia tenía poca o ninguna fuerza para resistir. Sin embargo, el primero que se acercó fue empalado y destrozado por una espiral negra como la boca del lobo antes de que pudiera reconocerlo. Los demás, excepto la primera víctima, pronto sufrieron el mismo destino que esta última, mientras esas lanzas, tan oscuras como la noche de la colmena inferior, los astillaban como carne en una brocheta. Al comprender la naturaleza del ataque que Anastasia acaba de ejecutar, los soldados restantes intentaron retirarse, pero pronto se vieron superados por el ataque de Anastasia, ya que esas púas atravesaron el suelo como maremotos que se estrellan en llanuras. Esas púas también pueden alcanzar alturas imposibles, ya que uno de los voladores que exploraba el campo de batalla también se encuentra entre las bajas cuando una de las agujas negras atraviesa el centro. Como si se hubiera proferido una maldición, esas agujas negras se extendieron invasivamente como si fueran espinas afiladas de los mundos de la muerte. Perforaron y destrozaron todo sin piedad a su alrededor. Vehículos blindados hechos pedazos. Aviones abatidos como moscas. Todo ser vivo en las cercanías de Anastasia fue destrozado visceralmente, pues fueron apuñalados no solo una vez, sino miles de veces, una y otra vez, hasta que lo que quedó de ellos se destripó en salpicaduras, manchando las agujas negras como la brea con la sangre de muchos. De ahí el origen de su nombre para el carmesí de la sangre. Su casa no se rindió sin luchar, y es fácil entender por qué el gobernador de la colmena considera el conflicto entre las casas nobles tan desastrosamente perjudicial para su funcionamiento. ¿Cuándo fue la última vez que las casas nobles contribuyeron al sustento de la gente en lugar de pelearse entre sí? Si no fuera por la existencia de casas nobles cuyo único propósito es la planificación urbana y la reconstrucción, Véspera habría sido destruida mucho antes de que el imperio siquiera contactara con ellas. Ella lo compadeció a pesar de todo el poder que le otorga su posición. En última instancia, él lucha contra tradiciones y supersticiones de 10.000 años que han convertido a Véspera en lo que es hoy. Ningún cambio fiscal que implemente ahora perdurará en lo que se ha convertido. La reserva de energía de la nanomáquina se agotó. Las unidades de Medicare quedaron inactivas. Anastasia cae de espaldas agotando todas sus fuerzas. Sin unidades médicas funcionando, sintió el peso de todas las heridas recibidas hasta el momento. Esto fue exactamente lo que vio en su visión. Sin el poder, esas espinas negras creadas por el asalto trigrama carmesí se desintegran, dispersas como polvo en el viento. Pronto, no quedará ni rastro de ellas, salvo la carnicería y la cicatriz de sus consecuencias. Anastasia, en este momento, no es diferente a una joven normal. Sin mejoras, sin poder, solo ella sola. Así que este es mi final, murmuró Anastasia suavemente. En cuestión de segundos, el respiro que le brindaba tras aislarse con asalto trigrama carmesí desaparece, y los soldados restantes pueden matarla fácilmente ahora que está completamente indefensa. Con el fin tan cerca, se precipitan sin instinto de supervivencia ni planificación cuidadosa. Por un instante, parece que el destino realmente ha ganado esta farsa sin sentido. Sea que se considere afortunado o lo contrario, Anastasia ya no está sola. Un rayo de luz los atravesó indiscriminadamente, como lo había hecho Anastasia antes. A medida que aparecían más, identificaba fácilmente a los soldados enemigos, pues los rayos de luz atravesaban sus armaduras sin esfuerzo. De repente, en el cielo sobre ella, una nave espacial de considerable tamaño reveló su presencia y los soldados enemigos se dieron cuenta de lo superados que estaban. A pesar de todo lo que Anastasia hizo en comparación, una nave espacial, por alguna razón, inspiraba más miedo que ella sola.
Armado con tecnología de camuflaje proporcionada por el Tecnómagos del comerciante independiente que Anastasia ya había conocido, parparea convenientemente y reaparece cuando todas las miradas se posan solo en Anastasia. Al ver el gran potencial que el comerciante independiente le adivinó, decidió que al diablo con las leyes locales, simplemente debía tenerla en su séquito. La comitiva descendió de la nave por los paracaídas gravitatorios, mientras las armas láser que les proporcionaron se estaban aprovechando al máximo. Los continuos rayos de luz carmesí iluminaban la atmósfera mientras, por primera vez en mucho tiempo, Anastasia sentía que ya no estaba sola. Y que, después de todo, realmente había ayuda. El comerciante independiente se coloca frente a Anastasia mientras le brinda una mano y el mago se integra el cañón láser en sus vastos arsenales simplemente disparando a la horda de hostiles como una licuadora cortando pastas dentro de su vista. Esto no es el final todavía. Veo tu lucha y me dice que debo ayudarte, dijo el comerciante rojo con voz alentadora mientras intentaba levantarla. Bendición menor, eso fue lo que intuyó de él cuando lo conoció en la sala de espera. Pensar que él sería su salvación en ese momento la trastornó, pues era demasiado cómico e irónico para su gusto. Solo pudo devolverle una sonrisa irónica antes de que sus ojos se cerraran por completo de agotamiento. Al ver que Anastasia estaba desesperada, decidió saltarse la ceremonia y la cortesía, y simplemente la llevó en brazos a su barco. A lo lejos, uno de los francotiradores del Vindicare XP logró emerger del puerto de la nave en ruinas en la azotea y vio que su objetivo estaba a punto de escapar. Decidió cargar una última ronda de turbopenetración en el Exitus XP como último recurso. Desafortunadamente, pronto verá su propio esfuerzo desmoronarse cuando, justo antes de apretar el gatillo, una última aguja negra le atraviesa la cabeza desde la mandíbula, mientras su arma cae del tejado. Uno de los soldados del séquito pronto lo encontró y convenientemente lo tomó como trofeo cuando la orden de retirada se transmitió a todo el personal del Rogue Trader. Apenas minutos después, la nave mercante se eleva hacia el cielo oscuro y pronto desaparece de la vista sin dejar rastro. Muchos la buscaron frenéticamente en la línea de visión de la colmena central, pero era como si nunca hubiera estado allí, pues ya la habían camuflado entre las nubes. Buscarla ahora sería como buscar una aguja en una caja de clavos. Este lugar es un importante exportador de tecnología, con numerosas naves entrando y saliendo, así que incluso buscarla directamente es una tontería. Sin Anastasia en el campo de batalla, los restos del equipo de exterminio se dispersan, dejando tras de sí un campo desolado causado por su furia y estragos. Hicieron todo lo posible y no obtuvieron nada a cambio. Todas las vidas perdidas, todo lo destruido, y al final, nada importó. Elise finalmente salió del estacionamiento tras una larga lucha con la deteriorada estructura del puerto. Esperaba que gran parte de lo que había sobre ella fueran infraestructuras en ruinas esparcidas por la lucha que Anastasia había librado. Mientras se adentraba con dificultad en lo que suponía era el centro del campo de batalla, el inquietante silencio que lo rodeaba la irritó profundamente, pues esta no era la batalla que imaginaba. Finalmente, llegó a donde sabía que debía estar el lugar de la profecía que recibió. Pero, no hay rastro alguno de Anastasia. Todo está en orden, excepto Anastasia. Ahora está completamente perdida, sin saber a dónde ir. Simplemente permanece allí, donde una vez estuvo Anastasia, sola. De repente, unos focos brillaron sobre ella mientras notaba varios volantes colgando sobre ella como si la estuvieran mirando fijamente. Levanta la mano y ríndete, o serás castigada según la ley imperial. Una voz ronca le gritó por el altavoz. Del fuego directo al infierno, Elise sabía que las fuerzas del orden o el árbitro de la colmena inferior reaccionarían al detectar un daño tan masivo. Pero no pensó que la culparían. Culpada por todo lo que le hicieron a su hermana y viceversa. Y sabía que tenía el poder para luchar contra esta injusticia. Pero después de ver el destino de su hermana, no se atrevió a volver a usar el brazalete trigrama. Elise cerró los ojos mientras las lágrimas volvían a caer. Había llorado durante muchas vidas y pronto, lo que derramará ya no serán sus lágrimas, sino la sangre de todos los demás. Por ahora, se arrodilló y levantó las manos en señal de rendición. De vuelta en la colmena central, sede del gremio de comerciantes de Eventide. ¿Cómo está la situación con los 3 que envié? Me refiero a la terapeuta y a las hermanas Valkyria. El maestro del gremio dijo como si ya supiera parcialmente todo lo que podría pasar. Con tanto tiempo en este trabajo, uno podría predecirlo incluso con los rumores. El maestro del gremio mira fijamente a su ayudante. Alguien que está solo un paso por debajo de él, pero a quien nunca le resulta cómodo dirigirse así.
Una mujer con cabello negro corto recogido en dos moños, vestida con un vestido casi negro con detalles dorados. Si bien la colmena media es sin duda un paso adelante en cuanto a comodidad en comparación con la colmena baja, la ropa decente y única sigue siendo una escasez que la mayoría de las personas desconocen. Están acostumbradas a usar ropa de fabricación en masa que ya cubre muchas necesidades y estilos. Sin embargo, su estilo es tan distintivo que probablemente sea más artesanal de lo que se podría imaginar. Hicieron su trabajo, maestro del gremio. La mujer de oro negro le dijo al maestro del gremio mientras golpeaba los cogitadores a una velocidad inconmensurable. ¿Cómo está la situación en la colmena inferior, tía? Preguntó el maestro del gremio mientras observaba los papeles y los perfiles que tenía delante. Es un caos, parece que informan que el puerto de una nave espacial fue atacado y causó una cantidad incalculable de daños materiales, dijo tía mientras observaba con solemnidad al cogitador, mientras la noticia parecía extenderse ya a muchos sitios de conmemoración importantes. Existen cogitadores de red, y parece que la colmena media disfruta de una versión altamente monitoreada. En una ciudad de la magnitud de Véspera, mantener la comunicación es fundamental, y la comunicación intersectorial y las líneas entre capas se mantienen en todo momento para mantener la vigilancia general de la población. ¿Sector Colmena 12? Preguntó el maestro del gremio con un tono cada vez más angustiado, como si supiera que algo había sucedido. Sí, a tía parece no gustarle en lo más mínimo la noticia. El maestro del gremio conoce desde hace tiempo su verdadera identidad. ¿Cómo llegó a saberlo justificaría tal secretismo que no lo revelará ni siquiera ante la amenaza de muerte? Y a pesar de saberlo, los alberga y les ofrece refugio a cambio de su trabajo. Y ahora, parece que los buenos tiempos deben llegar a su fin. Él los apreciaba y le dolía aún más ahora que sabía, que no habría más personas como las Valquiria. Las hojas de perfil de las dos hermanas. Las examinó por última vez antes de tirarlas a la trituradora. Ya fuera por expulsión o muerte en este trabajo, pocas veces disfrutó tener que destruir el perfil de trabajo de alguien. Le dolió muchísimo cuando se lo hizo a Alpric y su tripulación, y ahora, también a las hermanas Valquiria. La máquina gira una vez más mientras lo que solía ser prueba de ellos ahora yace indiscernible y olvidado en el pasado.